tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. El kirchnerismo lo piensa de este modo. Existirá primera instancia en un procedimiento judicial, existirá la Cámara, eventualmente existirá la Corte Suprema. Pero vamos a agregar, dice el peronismo, una instancia más. La calle. Ah, ¿no la tenían? La calle. Si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Están armando, si es que se confirma, todo indica que sí, un 17 de octubre kirchnerista, ya no para Perón, sino para una reedición contemporánea, así se autopercibe el kirchnerismo, y es Cristina, al igual que Lula, que Evo Morales, que otros líderes nacionales y populares, están siendo, dice el kirchnerismo, perseguidos. Por eso agregan esta instancia y amenazan no solamente con banderas, la semana pasada vimos que pusieron incluso enfrente de Comodoro Pi, banderas para condicionar. Vieron que al kirchnerismo le gusta usar este verbo, es condicionar a la democracia. Bueno, quieren condicionar al Poder Judicial, a los jueces y a los fiscales, que dicho sea de paso, en enorme número y porcentaje fueron nombrados por el peronismo. Jueces designados por el peronismo que ahora quieren prohibir al peronismo. Cosas veredes, Sancho. En el medio de esta demostración de fuerza territorial, y es te la ganamos en la calle y van a entender que a Cristina no se la toca, en el medio de esto, que es un apriete, aparece circulando una palabra súper inconveniente en la historia argentina. Súper inconveniente. Por la historia argentina, por el manual, es la palabra indulto. Que es inconveniente porque indultar, en principio, implica que hay alguien que fue condenado. Aceptar que fue condenado para después el presidente, en este caso, que perdone, que indulte. ¿Quién lo inventó? ¿Alguien de los medios hegemónicos, entre comillas? ¿Alguien de la oposición? No. Se hizo circular esta palabra, desplegó esta palabra medio tabú inconveniente, Eugenio Raúl Zaffaroni, que fue integrante fuertísimo de la Corte Suprema que Cristina tanto alaba. Escuchen a Zaffaroni, por favor. Seguramente esa sentencia, que será condenatoria, ya está escrita, está guardada bajo la camiseta de jugadores de fútbol en la quinta presidencial. Nada quedará por hacer en los tribunales del país. Si la vicepresidenta es condenada, no quedaría otra alternativa que buscar una solución en el derecho interno para salvar el futuro de nuestra democracia ante la perspectiva de llegar a una elección con proscripciones. El único recurso que queda, por duro que sea, no puede ser otro que un indulto presidencial. Ahí lo tienen a Eugenio Raúl Zaffaroni, que ha sido cerebro jurídico durante años y formador de gran parte del Poder Judicial. Es él el que instala esto. No le preguntan sobre economía y él opina sobre el neoliberalismo, en la cosmovisión de Zaffaroni, que importaría relativamente. Estamos hablando del expertise de Zaffaroni. Y yo decía que es inconveniente hablar de indulto, porque indulto a quienes, sin repetir y sin soplar, a quienes han indultado en la historia argentina. Carapintadas, militares, montoneros. ¿Ustedes creen que Cristina querría estar en esa lista? Es una gran pregunta. Pero el que echó a rodar esta palabra es alguien ideológicamente muy próximo a un gobierno nacional y popular. ¿Y qué es lo loco de todo esto? Que todo esto transcurre en una Argentina, mientras hablan de proscripción, que está cursando inflación y devaluación. De hecho, también vamos a ver hoy cómo el ajuste con una tijera importantísima está en marcha sobre educación, sobre salud, sobre obra pública. Las vacas sagradas que hubieran generado un escándalo si se tratara de otro gobierno, hoy están entrando al matadero. Y uno ve que no vuela una sola mosca. Acompáñenme, por favor. Bienvenidos. Lucía Salinas. ¿Qué tal? Buenas noches. Está con nosotros Cecilia Bufflet, Pablo de León. ¿Cómo te va? Está Jessica Bosch. Buenas noches. Y también Osvaldo Bazán. Buenas noches. Indulto, Pablo de León. Desarrolle.
¿Qué generó esta palabra inconveniente? Bueno, Zaffaroni habló temprano en una radio, este hombre que en términos judiciales o de teoría del derecho es como un gurú para muchos en el kirchnerismo. Entonces alteró un poco la historia. Salió a hablar Oscar Parrilli, pero no hubo alguna voz de peso en el cristinismo que abonara esta historia. Sí, mucha sorpresa, mucha duda en el gobierno nacional. El presidente a la mañana, sin agenda, fue a dar clase precisamente a la Facultad de Derecho. Entonces veremos hoy a quien presume ser profesor universitario a dos voces, fijando su posición. Y yo, por lo menos por la información que tengo hasta esta hora, Alberto Fernández va a fijar una posición respecto del tema del indulto. Bien. Va a estar bueno, cierro con esto, va a estar bueno en un ratito recordar algo que decía Alberto Fernández sobre el indulto. Así es. Jessica. Sí, para seguir un poco el hilo de cómo surge la información, las primeras manifestaciones o versiones vinculadas a la posibilidad de un indulto surgen más del lado de la Casa Rosada que de Cristina Kirchner. Claro. Es decir, se empieza a instalar esta posibilidad que el propio presidente durante la campaña y después ya como presidente había descartado. Él decía es como una rémora monárquica, no corresponde porque desde el punto de vista jurídico no se puede aplicar un indulto sino una amnistía que corresponde al Congreso. Lo cierto es que sí ha ocurrido una manifestación de Cristina Kirchner hace minutos nada más, que es a partir de un tuit de Oscar Parrilli que dice: para Cristina ni indulto ni amnistía, justicia. Ahí está. Ese es el tuit que acaba de ser Oscar Parrilli, que es un incondicional de Cristina Kirchner y a la que hace instantes nada más Cristina Kirchner le acaba de dar un retweet. ¿Qué significa? Está levantando esa afirmación es una toma de posición, como propia. No. Sí. Es una toma de posición fuertísima. Pero a esta hora, y como te decía recién, antes de que hable el presidente, no es por nada que lo hace a esta hora, porque es antes de que hable el presidente en el cual ratifique lo que le decía hace un tiempo a Daniel Malnati sobre el indulto. Bien, ni te atrevas a mencionar el tema indulto porque yo no quiero eso. Este es el mensaje. Ni te atrevas a mencionar algo sobre el indulto porque eso no me interesa, no es como yo quiero quedar en la historia. ¿Zaffaroni no había hablado de esto entonces antes? No. Se mandó solo. A ver, vamos a ver el tuit de Cristina. ¿Lo tenemos? Bien, ese es el retweet. Claro. Claro. Yo, Bueno. digamos, fíjense ustedes las redes sociales. Un retweet de estas Es un características es una toma de posición fuerte y condiciona, quizás, me atrevo a sospechar, lo que vaya a decir dentro de un rato aquí mismo Alberto Fernández sobre este tema en donde seguramente se le va a preguntar. Pero además el proceso que ha recorrido Cristina Kirchner en esta causa lejos está de una idea que camine hacia el indulto. Ella siempre ha considerado que la historia ya la absolvió, que ella no es responsable. Ayer hizo un descargo que fue político, no fue jurídico. No rebatió en ningún momento ninguna de las principales acusaciones de esta causa que posiblemente a fin de año cuente con un veredicto. Para Cristina Kirchner ese veredicto ya está escrito y significa para ella una condena en un caso de corrupción. Después todo lo que ya venimos contando, eso empieza a transitar por un largo camino que posibilita el sistema judicial argentino y hasta que eso, si realmente hay, como ella dice, una sentencia condenatoria, va a tardar muchísimo, pero muchísimo tiempo, si así lo dispone la Corte Suprema de Justicia, en contar con firmeza. Osvaldo. Sí, me parece que vamos a estar hablando de cosas que no van a ocurrir, digamos. Zaffaroni esta mañana lo dijo porque lo había arreglado, se mandó solo. Si se mandó solo estamos hablando de esto para no estar hablando de ninguna de las otras cosas importantísimas que están ocurriendo. Digo, la verdad que el país parado en estas circunstancias, por la circunstancia judicial de una sola persona otra vez, digo, es el problema habitual. También es cierto que Parrilli hoy habló y no descartó de manera tajante, porque si hoy Parrilli hubiese dicho esto, hoy Parrilli dijo, por ahora no. Eso fue como la declaración que hizo en ese momento, que no era cerrar la puerta como lo está haciendo en este momento. O sea, en el kirchnerismo, en un primer momento, esto que podía ser un globo de ensayo o no, veremos, digo. Pero Cristina nunca es inocente en sus jugadas y en la estrategia, ¿no? Y la verdad es que dejó que corra todo esto,
que se instale, que lo digan referentes Que como todo el Eugenio día se hable de Zaffaroni. esto. Claro, Claro. que Eugenio Zaffaroni hable del asunto para finalmente decir, no, por favor, yo eso de ninguna pero manera. otra vez están jugando con de todos nuevo, nosotros. se está Otra vez, poniendo en un lugar. otra vez jugando con todos nosotros todo un día. Digo. Bueno, pero por eso es importante que nosotros, en la discusión que tengamos, seamos responsables. Es tiempo de mucho humo en un montón de situaciones. Entonces nosotros tenemos que decir, Zaffaroni, vos preguntabas, ¿en nombre de quién habla? No habla con Cristina. Nosotros tenemos que a veces salir de que la llaman a Cristina, Cristina les dice, salí a hablar de esto. No es tan lineal. Alicia Castro ni a Raúl Zaffaroni hablan. Zaffaroni le habla a sus amigos, a su grupo. Recordemos que era un animador de los cumpleaños de Vudú. Entonces, en contexto, Zaffaroni es eso, igual que Alicia Castro, igual que Luis Delía. Que ahí cortemos las rutas por Cristina. Esto es humo, como vemos en otras áreas. El humo, señor, que acaba de tener que extinguir eventualmente la propia Cristina. No salió de acá, salió de Zaffaroni. Claro. Yo Pero también obvio que he sí. escuchado Perdón, muchas dijimos que cosas. salió No, del no gobierno. solo de Por eso Zaffaroni. No es Zaffaroni, esto No no es está en la Zaffaroni. consulta. Acabamos de ver a Cristina hace instantes dándole un retweet a Parrilli, fijando una posición. Quiere decir que sonó fuerte lo que dijo Zaffaroni. Lo que dijo Zaffaroni, No es pero esto no lo Zaffaroni. instaló Zaffaroni. Empezamos a hablar de esto porque en la propia Casa Rosada hubo funcionarios que plantearon esta posibilidad. Sí. Digo, hubo notas hoy hasta del diario Clarín, no es que es algo que surge absolutamente de la nada. Y la verdad es que la primera reacción del kirchnerismo fue, bueno, dejar correr un poco esto. Y ahora plantea Cristina Kirchner, quiero recordar que también hubo indultos en contra de la voluntad del propio indultado. No digo que va a pasar esto. Y quiero traer otro elemento, por Nelson Castro, su palabra, a colación, que es que el kirchnerismo hace 3 años que habla de indulto a Milagro Sala y a otros. No es que es un reflejo que eso no está tiene bien, nada que ver con... No, pero hay una diferencia que me Es parece un que buen tiene que ver. punto. Que Cristina cree que cuando le habla a la historia y que le habla al pueblo y a nadie más. Que los demás somos todos personas que no merecemos su atención ni su interés. Ella le habla para ella a la historia y al pueblo. Y ante eso, ella no puede aparecer comparada con el indulto que hizo Menem, ni nada de eso. Ella no se cree en esa categoría, entonces ella no lo va a aceptar, y menos de personas que detesta como Alberto Fernández. Mira, y hay un dato que es, llegado el caso, ella tiene una instancia más, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque así lo posibilita las modificaciones del Código Procesal Penal, como han hecho los abogados de Amado Vudú, que tras la confirmación de la condena por corrupción por parte del máximo tribunal de este país, han acudido a la Corte Interamericana. Entonces, finalmente, si realmente ella quiere ir por su inocencia absoluta, si ella considera que ya ha sido condenada, bueno, la verdad es que el proceso judicial le otorga una instancia más. Bien, está con nosotros Andrés Gil Domínguez, que es constitucionalista. Bienvenido. Muchas gracias por la Bueno, invitación. ¿Y qué opina de esta situación, de que esta palabra esté circulando? ¿Qué posibilidades reales? ¿Dónde se aplica? ¿Dónde no se aplica? Bueno, el indulto es una facultad que la Constitución le otorga a un presidente o presidenta y tiene por fin exclusivo extinguir la pena. El indulto va con la conmutación de la pena. Presupone la existencia de pena desde el punto de vista constitucional, por eso está el indulto que extingue la pena junto con la conmutación de la pena que lo disminuye. Pero la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en esto ha aceptado que se pueda indultar a una persona procesada o una persona que ha sido condenada, pero que tiene un recurso de apelación que está revisando la condena. ¿Cuál es el concepto por detrás de la idea de un indulto? ¿Para qué fue concebido un indulto? Y fue concebido como una potestad o facultad exclusiva de un presidente o presidenta para que en determinadas situaciones perdone a alguien que había sido condenado o le disminuya la pena. Pero hay que aclarar algo, que si un indulto se dicta a favor de una persona procesada y esta persona lo acepta, está aceptando que es culpable. Claro. Porque lo único que está haciendo el indulto con un procesado es adelantando la extinción de una pena que va a venir. Entonces, la aceptación de un indulto, si bien te libera del proceso penal y te libera de una eventual condena cuando sos procesado, implica que asumís la culpabilidad por los hechos que te están juzgando. Porque la idea parece una fantasía, y más después del retweet de Cristina, donde dijo bien clarito que no quiere esa herramienta jurídica para que apliquen sobre ella y su caso. Pero eventualmente eso se aplica
¿En qué momento? ¿Durante el proceso o después de una condena firme? Bueno, desde el punto de vista constitucional y mi interpretación es que tiene que haber una condena firme. Ahora, la Corte Suprema de Justicia y la jurisprudencia, que es lo que importa, no mi posición, ha habilitado indultos a personas procesadas. Está la posibilidad que la persona lo rechace. Una persona procesada que es favorecida por un indulto puede rechazar el indulto y el proceso continuar. Pero es posible que un presidente o presidenta indulte a una persona procesada. Ahora, yo tengo una postura en la más absoluta soledad doctrinaria, que es que yo considero que el indulto o la conmutación de pena o la amnistía no procede cuando se trata de delitos de corrupción. Porque hay que interpretar el artículo 36 de la Constitución, que establece que se atenta contra el sistema democrático tanto con un golpe de Estado como con delitos de corrupción, y por respecto de los delitos que surgen por un golpe de Estado no pueden ser ni indultados, ni amnistiados, ni conmutada la pena, y para mí eso es extensivo a los delitos de corrupción respecto de un indulto. Si para mí un delito de corrupción no puede ser indultado, ni cuando una persona es procesada, una persona es condenada. Pero eso ahí está medio solo, doctor. Pero Usted, el doctor Loñigro son totalmente, los pocos que el Loñigro se sumó ¿no? ahora. Lamentablemente. Yo publiqué un libro hace 4 años atrás. Yo publiqué un libro hace 4 años atrás con este tema y cuando lo publiqué varios de los que ahora se suman me criticaron bastante. Pero tiene que mostrar el libro y la fecha, doctor. Pero Hay estrellas en todos lados. Lo que hace Cristina, cambia, que muchos cambian, pero está muy bien eso, está muy bien. A ver esa última frase que hizo Cristina. No, Cristina hace que muchos colegas de mi gremio, que cuando yo mantuve esta posición me criticaron bastante y estuve bastante en soledad, ahora empiezan a repensarlo. Digo, lo que hace Cristina, que muchas reflexiones sobre este tema, es positivo. El secretario general de ese gremio, ¿no? Indulto. No hubo con cara pintadas, militares, guerrilla también. Y después fueron declarados. O sea, hubo ahí lesa humanidad. Sí, pero fueron declarados inconstitucionales, inconvencionales e inválidos por la Corte Suprema de Justicia en el caso Maceo, porque justamente para el derecho internacional no se pueden indultar, no se puede conmutar la pena ni amnistiar delitos de lesa humanidad. Pero también hay un elemento muy importante para sumarle a la posibilidad de indultar delitos de corrupción, que Argentina ha ratificado tratados internacionales contra la corrupción en el ámbito de OEA y en el ámbito de ONU. Y esos tratados obligan al Estado argentino a que adopte conductas para erradicar, sancionar e impedir la corrupción. No sería una conducta estatal acorde a estos tratados que si una persona es condenada o está procesada por un delito de corrupción, pues la perdones con un indulto. Esto es contrario también a tratados que ha ratificado la República Argentina. Porque ahí también hay un punto, y es que estos delitos de corrupción, si uno se enfoca puntualmente en esta causa contra Cristina Kirchner, el agravante para Cristina Kirchner es que todos los hechos cometidos en este expediente atentaron o fueron en contra del erario público. El agravante es que el daño, que la defraudación fue hacia un dinero que ella tenía la responsabilidad, dijo la Fiscalía, de administrar correctamente y terminó priorizando el lucro personal por sobre el bienestar común. Entonces, esto sucede también con los hechos de corrupción. Hay un delito cometido por funcionarios en ejercicio del poder público cuando debían utilizar sus funciones para otra cosa y corrompieron ese principio. Igual de los dos delitos que se le imputan, uno es de los llamados popularmente delitos de corrupción, porque el Código Penal no lo llama delito de corrupción, delito contra la administración pública, están tipificados, y el otro es asociación ilícita, que no es un delito mencionado de corrupción, con lo cual, respecto a asociación ilícita, eventualmente, desde mi perspectiva, podría ser indultada. Desde la perspectiva de la defraudación. Estamos entrando en algo que yo diría en cámara lenta, porque la asociación ilícita es una figura que fue cuestionada y es cuestionada por algún sector. Es que es muy controversial. ¿Usted qué opina de que se aplique la acusación de los fiscales sea asociación ilícita? En general, ese tipo penal ha sido muy cuestionado desde hace mucho tiempo por penalistas y constitucionalistas, porque es un tipo penal abierto, sin principio de lesividad, tiene muchos problemas en abstracto. Fuera de cualquier otro tema se viene discutiendo si ese tipo penal es constitucional o no. Ahora, aplicado este tema, yo creo que es muy controversial, porque la asociación ilícita lo que presupone es que hay una banda de 3 o más personas con un jefe o jefa que organizan un plan criminal
y que se dedican a realizar un conjunto de delitos indeterminados. Ahora, Luciani planteó la existencia de un plan criminal para sostener la asociación ilícita en leyes de presupuesto sancionadas por el Congreso. Pero también dijo que hubo un apagón informativo en el Congreso. Sí, a ver, leyes votadas por el Congreso. Decretos de necesidad y urgencia aprobados por el Congreso. Redistribución de partidas presupuestarias por jefes de gabinete, algunos, uno hoy es presidente y el otro es ministro de Economía. Ahora, si era una banda, tendrían que estar todos los que participaron en esta banda siendo juzgados. Entonces es muy difícil que la asociación ilícita... ¿Por qué no se le ocurrió a Veraldi su planteo? No sé. No sé cuál va a ser la defensa de Veraldi. Pero lo que quiere... A ver, sí, ahí dos cuestiones al respecto. Lo que plantea el expediente desde la instrucción y cómo llega a juicio oral no es que acusa al gobierno de asociación ilícita. Esto es un planteo semántico importante, porque muchos kirchneristas han planteado no puede un gobierno ser una asociación ilícita. Lo que detalla el dictamen acusador es integrantes de ese gobierno en ejercicio de su máximo poder se pusieron de acuerdo para cometer estos delitos. Bueno, digo, esto es lo que dice el dictamen. ¿Y usted qué piensa sobre eso? No hablemos del gobierno. Una serie de personas, como dice Lucía, ¿aún ahí sí se puede aplicar o tampoco? A mí me parece que es una figura muy difícil de subsumir en el ejercicio de un gobierno donde los elementos... A ver, porque si nosotros Pero entonces permítame profundizar su lógica. En ese sentido, digamos, es inocente, porque si pasó por el Congreso y los DNU pasaron por el Congreso, no hay más... A ver, una cosa es el dictamen de inocencia o culpabilidad. Yo creo que este tipo penal es muy complejo. Es tan complejo que ni siquiera se pudo aplicar en el juicio a las juntas. Entonces, y ahí sí había un plan criminal, ni siquiera se pudo utilizar. Entonces, me parece que este tipo penal para este tipo de causas, como lo ha armado Luciani, que lo ha armado argumentalmente, de una manera concreta, sólida, pero me parece que decir que hay un plan criminal y ese plan criminal es a través de sanción de leyes, decreto de necesidad de urgencia, omisiones de controles que no se realizaron, entonces tendría que estar todos los que participaron por acción o omisión, y esto no se puede sostener. ¿Y qué figura usted estima que podría encajar ahí si es que piensa que hay alguna? Sí, me parece que hay mayor sustentabilidad jurídica para encarar el tema de la defraudación, la administración fraudulenta contra el Estado. Agravada. A ver cómo es la agravada. Así, Agravada. como aprendemos, ¿cuáles son las diferencias entre asociación ilícita y defraudación? ¿Cómo sería? La defraudación, para explicarlo fácilmente, es cuando el Estado asigna una determinada partida presupuestaria para realizar una obra y esa obra se cobra, no se realiza mal, se realiza con sobreprecios, se realiza fuera de los términos legales, se realiza con beneficios o exenciones que la ley no contempla. Entonces ahí hay administración fraudulenta porque se ha utilizado dinero del Estado asignado para un determinado fin con un desvío para otros fines. Y agravada por ser funcionarios públicos. Y cuando uno es funcionario público está agravada y por eso hay una accesoria a una eventual pena que es la inhabilitación perpetua para poder ocupar cargos públicos si uno es condenado y la condena. Ese es el delito que tiene Cristina Kirchner. Ese es el segundo delito que le atribuye. Estaría dentro de lo que llamamos popularmente delitos de corrupción. ¿Y por qué déjeme volver un poquito? Ese que desde mi punto de vista no se puede indultar. Pero volvamos a la asociación ilícita. El Congreso, si tuviera una voz y sacara un micrófono, diría... Quiero defender, estoy inventando algo, que es, nosotros cuando aprobamos esto, o cuando aprobamos los DNU, lo que no sabíamos era que los pagos iban a salir en determinada fecha, con determinada celeridad, que iban a terminar en 415.000 hectáreas. Digamos, el Congreso tendría argumentos para saber. Yo armé convalidé una herramienta, pero no convalidé el uso de esa herramienta. Está bien, pero el plan criminal y las asociaciones que se está castigando, porque eso es lo que castiga la asociación ilícita, el hecho del armado, no el hecho después de hacia dónde fueron los fondos. Por eso, hacia dónde fueron y cómo esos fondos fueron utilizados es la defraudación. Ahora, el armado de que yo te mando los fondos es la asociación ilícita. Pero ese armado... El armado de quién define los fondos y cuándo se giran los fondos es de las secretarías. La licitación la hace la secretaría en cuestión. Es cierto, pero es sobre la base de una ley de presupuesto que te habilita que vos hagas pero eso. Ahí hay dos cosas porque la Fiscalía sostiene que se creó un Estado paralelo
para beneficiar con resoluciones administrativas que contaban con cierta celeridad el envío de fondos a favor del Grupo Austral. Y después que dentro de los organismos estatales que tenían que ir tomando estas decisiones, hubieron actos también resolutivos que garantizaban el envío de fondos, por ejemplo, a sola firma, o también, como dice Ceci, y una cosa que planteaba la Fiscalía, son 17 obras que nunca pasaron por el Congreso, no tenían crédito oficial asignado y se asignaron con resoluciones administrativas. ¿Qué es más grave penalmente? ¿Una defraudación agravada o una asociación ilícita? Desde el punto de vista de la pena, del monto de la pena, la asociación ilícita, porque tiene mayor monto de pena y a su vez quien es el jefe o jefa de la banda tiene un mínimo mayor. El mínimo es de 3 y el jefe o jefa de la banda tiene 5. El máximo es 10, el de defraudación son 6. Acá lo que planteó el fiscal es un concurso real. Esto es cuando hay dos delitos que no van de forma separada, sino que se conjugan. Y el máximo era 16, que posible, y lo que pidió el fiscal no fue el máximo, sino en base a atenuantes y agravantes pidió 12 años. Sin atenuantes. A ver, permítame, digamos, y ayúdeme porque no voy a poder solo con esto, pero creo recordar que el fiscal Rívolo ayer, cuando consultado sobre lo mismo, dio el caso de Fujimori, que yo no recuerdo exactamente qué pasó ahí, en donde ahí sí pasó por el Congreso o no, y se lo juzgó por asociación ilícita. Sí, no recuerdo bien cómo fue el caso Fujimori, es decir, cuál fue. Pero Fujimori, porque hubo dos Fujimori, un Fujimori democrático y un Fujimori del autogolpe. Entonces no sé en qué momento a Fujimori se lo juzgó por corrupción, si cuando existía el Congreso o cuando el Congreso estaba cerrado. Porque la discusión de lo que decía el fiscal Rívolo, vos la habías consultado. ¿Se puede corroborar una asociación ilícita? Él te dijo que sí, porque la verdad... Que sí, que es dijo, fácil. no un gobierno, o personas. Porque cualquiera de nosotros podría conformar una asociación ilícita. Puede haber una asociación ilícita dentro de un gobierno de 3 o más personas, pero el tema es que los instrumentos que mantienen a esa banda en funcionamiento no pueden ser leyes de presupuesto, decretos de necesidad y urgencia. Puede haber 3 o más que en ejercicio de determinadas funciones sí armen una asociación ilícita dentro de un gobierno, pero no con el sostén de ese armado, de esa banda, de actos que son actos complejos, donde participan varios poderes, donde hay oficialistas y opositores que votan. Me parece que es controversial, yo digo, es muy discutido. La otra es más sólida. El tema es que Alberto, permíteme, Jessy, vuelvo con vos, ya vuelvo a ti, pero Alberto sobre indulto, hace unos años, miren, por favor. La Argentina tampoco soporta la corrupción. Yo me voy a ocupar de que, si me toca ser presidente, el primero que tenga un desliz y haga cargo de lo que hace. Bien. Y retrospectivamente... Para atrás es un tema judicial y espero que la justicia la resuelva. Bien. Y si algún estúpido está pensando que estoy llegando ahí para indultar a alguien, es solo un estúpido. No lo va a hacer, mire que esto queda grabado. ¿No va a haber indulto? No, además descreo del indulto. De los indultos descreo, porque los indultos son una rémora de las monarquías. Los presidentes no están para perdonar a nadie. Esto era, ahí estaba Dylan. Sí. Todavía no era papá, el tema periodístico del día. Pero quiero decir esto era 2019. Si yo no recuerdo mal, después él se pronunció acerca de cuando le pedía la militancia dura indultar a Milagro Sala. Y él siempre se resistió. Siempre se resistió por considerar que era una institución que, si bien está en la Constitución y bien lo faculta, es una institución anacrónica. Está bien, pero de lo de Milagro Sala él decía que él no tenía facultad porque es una cuestión de la justicia jujeña. Sí, con lo cual, en ese caso, él no podía aunque quisiera. Sí, pero nunca tampoco le pidió él públicamente a Gerardo Morales el dictado de un indulto. No, obviamente, pero él dijo, no, es un tema de la justicia jujeña y en eso se corrió. Pero para eso es clave, esto es, como vos decías, Alberto Fernández, todavía viviendo en Puerto Madero, paseando a Dylan por Puerto Madero y no por Olivos, diciendo 2 veces, porque esto lo dijo y lo había dicho otra vez, es una rémora de la monarquía. Hay que volver de esto, ¿no? Bien. Hay que volver, pero perdón, quiero ratificar algo. Alguien muy cercano a Alberto Fernández, ayer se lo dijo a varios periodistas. Sí, claro. Que se analizaba esta posibilidad. Si se lo dijo a varios periodistas, sin el consentimiento del presidente, no siendo una realidad, o solo para hacer un globo ensayo, o para hacer algún daño, digamos, es otra cosa. Tampoco es tan raro que Alberto diga una cosa hace tiempo y después. No, pero yo tomando lo que decía Jessica, además para mí es un tema de la interna
Para mí es un tema de la interna del gobierno. Por eso a mí no me sorprende el retweet de Cristina antes de que Alberto hablen a dos voces. Para marcarle la cancha. Para marcar la cancha a esa operación que salió desde la Casa Rosada de decir que, bueno, que Alberto tenía esta cuestión con Cristina y Cristina que decir, no me va a indultar nadie y este señor tampoco. A ver. Sí, también creo que hay un adelantamiento de un escenario que todavía no se concretó. Claro. Estamos en una etapa donde el fiscal cumplió su función, porque yo no sé, a veces se enoja con el fiscal. ¿Qué querían? Que el fiscal fuera y dijera, ah, no, pido la absolución. El fiscal cumplió con sus funciones. Ahora vienen las defensas, después vienen las dúplicas, las réplicas y las dúplicas, después viene la última palabra y después recién ahí está el tribunal en condiciones que no sabemos si la va a condenar o la va a absolver. Para que todos tengamos claro, ¿la están proscribiendo a Cristina? ¿La están prohibiendo? ¿La están sacando de la cancha electoral y de la vida pública? Además, allá del discurso político, Cristina hasta ahora nunca ha sido condenada. Cristina ha sido sobreseída en muchísimas causas, con situaciones excepcionales como audiencia fuera de código. Cristina ha podido presentarse a todas las elecciones, ha sido electa, ejerce un cargo y todavía no ha sido condenada. Entonces, hablar de lawfare o hablar de proscripción puede ser en el imaginario político, pero en los datos duros de la realidad jurídica de Cristina no hay ningún fundamento para sostener esto. Gil Domínguez, gracias por haber venido hoy. Sonará el teléfono, no tengo dudas de eso. ¡Aló! Hola, Diego. Hola. ¿Cómo estás? Hola, equipo de Solo una vuelta más. Eso es lo que ando necesitando. Una vuelta más. Un segundo tiempo. Está difícil. Bien. Sí. Hay mucha resistencia por parte de la hechicera y hay mucha competencia dentro Juntos por el Cambio, porque es una coalición democrática, ¿viste? Entonces, bueno, quieren ser todos. No sé si viste hoy que se sacaron una fotito todos juntos. Sí, claro. Parecía un pesebre viviente o la foto de los personajes del año en la revista Gente, ¿viste? Este no estaba. Son muy figuretti, pero no buena estaba, gente. ¿no? Este estaba. No fue hoy. De León No. hable. No fue hoy. ¿Qué pasó? ¿No quería contradecirle a Carrió? ¿Qué pasó? No, había gente nueva como mi amigo Puerta, como Romero, Dante Camaño. La renovación. Juntos por el Cambio Chico. Juntos por el Cambio Chico. Pero usted Nosotros también tenemos unas momias interesantes, ¿eh? Tenemos unas momias lindas, ¿eh? Pero bueno, hay que, de momia, porque hay que apoyarlos porque son buenos. Son, Naftalina había. Pero faltaba el uno, faltaba el líder, el único que sabe cuánto pesa el bastón de Pallarols. Es que es verdad eso, todo el mundo cree que Me sabe. estoy refiriendo a Pinedo. A Pinedo. Pichetto estaba. Pero Puerta también faltaba sabe. Pinedo. Puerta sabe. Puerta muy brevemente, tuvo poquito. sabe. No sé si se Más que Pichetto. Pero bueno, todavía no un decidí si les paso el trapo en la interna o si les perdono la vida. Los dejo Bueno, pero jugar usted dijo y- el otro día, y hay bueno. que definir si vamos por el cambio en serio, porque hay muchos que quieren el statu quo, y lo dijo en un Zoom importante del espacio. Tengo que decidir qué hacer. Además, ahora, para colmo, me empezó a atacar de nuevo la inestable, ¿viste? ¿Y podés creer? Me quiere culpar de los bolsos de López, pero es una cosa de locos, el nivel de proyección. Vos, digo que sos psicólogo, ahora cuando termines el programa, tomate un Uber a Juncal y Uruguay y ayudala. ¿Está mal? ¿Necesita ayuda? No, porque dijo Nunca estuvo muy Cristina- equilibrada, pero ahora ya está dubi cucú. Ya es una cosa... No, porque en un momento es real, sí, parecía que José López había sido secretario de Obras Públicas del macrismo y no de Cristina. Y déjame aclarar una cosa. Yo hace tiempo que estoy distanciado con Nicky. Es más, Su hermano de nunca la fuimos vida. tan amigos, nunca fuimos tan amigos. Conocidos apenas, pero bueno. Ah, mire usted. Este López, si quería tener una buena resolución con el tema de los dólares, no hubiera hablado con Nicky. Hubiera hablado con Toto, que te arma un coso afuera, un offshore y bueno, viste, más El o menos te bono a arma un 100 años. cajemulla y claro, te arma un cajemulla, una cosita así. Claro, pero viste cómo es el kirchnerista, es grasa, es como un personal trainer, quiere tocar el físico todo el tiempo. Como ese personal Claro. trainer que quiere. El kirchnerista es como un personal trainer, quiere tocar el físico todo el tiempo, se espera por el físico. Pero igual te reconozco algo, ya que estamos en tren de confesiones A ver, y digamos confesiones de invierno. Qué peligro. Qué día. esto de Cristina es sanador y yo la banco. Pero esa es la palabra de Porque- Lilita. La Está palabra hablando como sanador Lilita. tiene royalties. Sí. Sí, porque ella fue víctima de su esposo, de las cosas turbias de su esposo y yo fui víctima de las cosas turbias de mi padre. Claro. Esto es porque estoy escribiendo el libro, estoy muy memorias para de- adentro. Sí. Me acuerdo cuando mi papá
en los 90 hablaba por teléfono con un Corach y les decía un Diego para esto, un Diego para lo otro. Y yo le decía, qué maradoniano sos, papá. Y él siempre tan tierno me miraba y me respondía, nene, me saliste un poco pelotudo. Pero bueno, después me fui avivando. Ese hermoso vínculo, sí, señor. Claro, sí, pero por eso la banco en eso a Cristina, que además es como yo, tiene al círculo rojo en contra. Y es cierto esto de los empresarios. Yo también lo viví. Bueno. Los empresarios que te dicen, yo quiero la mía, ¿eh? Yo quiero la mía. Bueno, en algo coincidimos. Ahí estamos. Bueno, Mauricio. Que es muy bueno todo esto. Que estamos viviendo y que ojalá salga todo y lo vamos a entender. ¿Qué? No, que por suerte la situación fiscal de Argentina es tan calamitosa que el próximo presidente no va a tener un mango para hacer obra pública, así que con eso va a bajar la corrupción y es importante. Terrible. Bueno, muchas gracias. Bueno, Mauricio. hoy corto Netflix, no veo Netflix y lo veo a Alberto, que va a estar, me dijeron que va a estar ahí en TN. Sí, va a estar. ¿Va a ir al piso? Sí, claro, viene, va a venir. ¿Sí? No, me cago de risa porque después el Termocate dice que TN es golpista. Bueno, ¿qué está mal? Tiene que definir cosas, si el indulto, está bien. si están ajustando o no. ¿Son buenas preguntas o no? ¿Son buenas definiciones o no? Vamos a ver qué tan fuerte es la entrevista. Bueno, vamos a ver. Estamos expectantes. Bueno, adiós, hoy Mauricio. Estoy afilado, con las garras afiladas. Afiladérrimo. Bueno, me permiten, voy a ir a saludar voy hacia... Tiene de fondo, ¿qué clase de pavos reales? ¿Qué es lo que tiene Luis Juez a sus espaldas? Luis Juez, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿cómo va? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, nada, estábamos mirándote la casa, esa cosa de que todo periodismo tiene que tener una pincelada de chusma. Estábamos viéndola. Muy bien, ¿cómo estás? Eso son unas artesanías que traje de Ecuador. Bien. Este es el único lugar de la casa que tengo buena señal, así que cada vez que me siento acá tengo que silenciar los perros, los chicos. Es todo un tema el Zoom. Pero bien, acá estamos. Estamos escuchándolo, la verdad, con mucha atención, viviendo estos momentos con mucha bronca, ¿no? Escuchaba hoy a la criatura esa y era como si fueran mis hijos, ¿viste? O sea, eso es lo que piensan los adolescentes de la Argentina, ¿no? No encuentran futuro, la política está hablando de cualquier cosa, el país sigue igual que siempre y nosotros hablando de una situación de una mujer que debería afrontar sus consecuencias en la justicia como cualquier ciudadano común. Te instalan un tema, recién tuvo muy oportuno de León, claramente, antes que empiece el programa de Dos Voces, Parrilli, que no hace nada sin consultarle a Cristina, le manda una señal a Alberto a decirle ni hable del indulto porque no te lo vamos a pedir. Y estamos todos atrás de eso, estamos todos atrás de una mujer. Cristina retuiteó, que es la señal más fuerte, la advertencia más fuerte. No, pero es al revés. Parrilli no escribe si no le pregunta a Cristina. Entonces lo cruza por la cabeza escribir un tuit que involucra a Cristina sin antes consultarlo y después, por supuesto, escribirlo, que yo le doy retweet, Cristina, esas cosas. Ayer copó el Senado, se adueñó del Palacio para un acto. Una mujer que hizo fortuna, según ella, ejerciendo la profesión de abogada, entendía que la defensa la podía hacer por YouTube, ¿viste? O por Instagram, ¿viste? Una cosa verdaderamente bochornosa, el ejemplo que le estamos dejando a nuestros hijos como dirigentes políticos. Pensemos como pensemos y estemos en el lugar que estemos. La verdad que es un espanto lo que estamos viendo como instituciones, ¿no? La verdad, duele que la vicepresidenta, sí. No, cuando podamos quiero compartir también con vos y con la audiencia lo que pasó hoy en la asunción de Walter Correa, nuevo ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Y mientras ese video lo preparan, yo te estoy contando esto porque hay muchas manifestaciones y muy diversas del peronismo como para armar una idea de que es intocable Cristina, que hay una instancia, que es la calle, que se puede armar lío, como una amenaza velada sobre el caos. Y un elemento más que es como el Estado y el partido se mezclan. Vos vas a ver en un acto institucional de asunción de un ministro, de un ministerio que está pago por todos los contribuyentes, un pequeño acto partidario y amenazante. Mirá a lo que me refiero.
Señor Walter Correa, jurás por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro secretario de Trabajo, para el que fuiste designado, observando y haciendo observar fielmente la Constitución de la provincia de Buenos Aires? Por Juan Domingo Perón, por Eva Perón, por Néstor Kirchner, por Cristina Fernández de Kirchner, por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y los mártires del movimiento obrero, sí, juro. Paren, que ahora viene el cierre. Si así no lo haces, que Dios y la patria te lo demande. Bien, ahí en lo personal la objeción no está en por quién jura, porque tiene derecho a jurar por quien le plazca. Lo que uno ve es un acto institucional en un organismo del Estado en donde se produce esta especie de amenaza militante, ¿no? Como vemos cosas de estas características. Vi un pronunciamiento de Filosofía y Letras ayer. Te escucho. Pero no nos dejemos meter el pecho, Diego. Los decentes, los honorables, los que trabajan, los que quieren otro país, somos millones. Que seamos cagones, que no agarremos la calle, que no copemos un acto público, que no tomemos el Estado por asalto, no significa que en algún momento podamos reaccionar. No nos dejemos meter el pecho, no nos dejemos que estos tipos nos acorralen, que nos metan miedo, que nos pongan en un rincón. Vos con el gato podés hacer cualquier cosa, no lo pongas en un rincón porque el gato te salta a la cara. No nos pongan a los decentes en un rincón. No nos obliguen también a ganar la calle. No nos obliguen a mostrarles que sí somos millones. Somos millones que tenemos que bajar la cabeza para que boludos como estos nos vengan a gritar en la cara a la marcha y a decir que si la tocan a Cristina va a haber quilombo. En este país va a haber quilombo si se quieren llevar puesta la justicia. Si creen que todo tipo que labura es un gil. Si hay que vivir del Estado, hay que seguir amparando tipos que se enriquecen en nombre de los pobres cantando la marcha peronista, se hacen infinitamente ricos. Ahí algún día en este país va a haber quilombo, así que no nos dejemos amedrentar, Diego, esta es la verdad, que no nos asusten. Van a armar un acto monstruoso y seguramente el 17 de octubre van a copar la calle, pero no le da la nafta nada más que para ese día. Los decentes no tenemos que bajar la guardia. Acá no hay como el colesterol bueno y el colesterol malo. No hay una corrupción buena y una corrupción mala. La corrupción hay que combatirla. La nuestra, la ajena, la propia, la del enemigo, hay que combatirla. Y hasta que el argentino no entienda que la corrupción es la que los tiene a nosotros como un país bananero, no vamos a salir adelante. Pero no nos dejemos que estos patoteros nos lleven por delante. Es la historia de los últimos 50 años de la Argentina. Te acobardan y después terminás votando al otro. Te acobardan, te ponen en un rincón y vos después terminás quietito por la duda. Ellos mismos te generan los quilombos y te dicen que después te lo van a resolver. Mira, los problemas de la Argentina no han cambiado, Diego, así que no nos entretengamos con la novela de Cristina. Es un problema de ella, que lo resuelva si tuvo capacidad para enriquecerse a costilla de los argentinos, que tenga hoy el coraje suficiente para asumir su responsabilidad en la justicia como cualquier ciudadano común. Ni más ni menos. ¿Vos creés que esto puede amedrentar, que tiene un efecto sobre algunas personas y les puede modificar o les puede generar miedo? Quiero detenerme un minuto en eso, porque me parece que es importante. Ellos van a usar todos estos elementos, los elementos épicos, van a construir un relato. Ayer Cristina eligió defenderse en el balcón en vez de defenderse en el expediente. Gasta fortuna, millones y millones, tiene los abogados más importantes de la Argentina y la mujer elige el balcón en vez de elegir la audiencia oral y pública para decir claramente cuál es la prueba y contravenir el pedido. Tiene pedido de 12 años de prisión, inhabilitación perpetua y se dedica a hacer discurso político, porque comparto otro concepto, está muy inspirado esta noche Pablo de León. Esta mujer no cree que ninguno de nosotros está en condiciones, ningún mortal la puede condenar a ella. Ella está en otra categoría, está en la categoría de demiurgo, semidios, como los griegos. Ella
Solamente la puede juzgar la historia, y la historia, como ya la absolvió, no tiene por qué juzgarla. Así que yo creo que actúa como un elemento psicológico. En la Argentina este tipo de presiones pasa con los sindicatos, pasa con los patoteros, pasa con los amedrentadores, pasa con los que manejan la cosa pública. El ciudadano común, el que nos está viendo ahora, el que te está escuchando a vos, Diego, creo que quiere tomar la sopa y acostarse a dormir porque mañana tiene que laburar. No se le cruza por la cabeza salir a cortar una ruta o armar un terrible quilombo para ver si puede conseguir un beneficio. El tipo que trabaja no tiene tiempo para eso. El que estudia, el que piensa, el que produce, el que tiene que juntar la plata para terminar ahora dentro de la semana que viene pagar la quincena, no tiene tiempo para andar en esta estupidez y cantando la marcha. Ayer tuvieron 16 horas en la puerta del Senado. El que labura no tiene tiempo para estas cosas. Luis, esto es ahora, esto es en vivo desde Juncal y Uruguay en la vigilia protectora, te diría, de ese espacio para que nadie se vaya a quejar o a insultar a la gente que no quiere a Cristina. Entonces ese lugar está ocupado por la militancia también. No, pero yo con todo respeto lo digo, Diego, no soy un gorila. Vos tenés que exigirle a tu dirigente, al tipo que te seduce, que te conduce, que te hace soñar, que te genera esperanza, tenés que exigirle una carga ética, moral, tenés que exigirle principios. No tenemos que ser tan cagones, loco. Tenemos que exigirle a nuestra dirigencia política valores. Valores. Entonces está todo bien, anda a custodiarla para que no la vayan a putear. Pero exigirle que si hubiese sido un poco más decente, seguramente hoy no tendríamos con qué darle. Y no lo fue. Yo no la voy a culpar a Cristina. Y te lo dije la vez pasada que estuvimos ahí charlando personalmente. La matriz de la obra pública en la Argentina funcionó, funciona y funcionará siempre porque los grupos no cambian. Cambian los dirigentes políticos que son gerentes de los grandes grupos. Ahora, pero vos tenés el coraje de decir que no. Cristina podría haber dicho que no y no dijo nada. Y se tiene que hacer responsable, no por la que armó Néstor, por la que ella no fue capaz de cambiar. Este es el reproche que yo le hago a Cristina, a mis amigos cristinistas y kirchneristas. Loco, yo no la hago responsable de todo el andamiaje de corrupción que Néstor montó, que inclusive ayer Cristina hasta lo terminó mandando en cana. La hago responsable porque ella podría haber dicho que no. Podría haberle pegado una patada a ese esquema. Sin embargo, lo usufructuó, se enriqueció, lo disfrutó y lo disfruta. Entonces, por acción o por misión, tenés una cuota de responsabilidad. Y algún día, lo ético, lo correcto, ella podría haberse parado y decir, miren, señores, ¿saben qué? Este mecanismo lo inició mi marido. Yo, la verdad, que lo reputeaba. Estaba en contra de todos sus amigos. No me gustaba ni López, ni Devido, ni ninguno de esos chantas bandidos y sinvergüenza. Y hasta podría haber dicho, mira, Néstor, estos tipos nos van a traer quilombo. Y corte, definitivamente corte. Pero cuando murió Néstor se tomó 40 días, y todo el mundo lo sabe, se tomó 40 días para evaluar. Y ese era el momento que los grandes grupos pensaban, ¿qué va a hacer Cristina? Va a romper con todo esto, porque ella no tolera estos mecanismos. No, los admitió todos. Entonces se tiene que hacer responsable, porque nuestra dirigencia política algún día tiene que tener el coraje de decir, mira, loco, me equivoqué. Yo no generé estas condiciones, pero ¿sabés qué? Las terminé admitiendo y en definitiva me terminé beneficiando. Esto no tiene coraje para eso, entonces no hay juicio de la historia. Y tampoco indulto, ni conmutación de pena, ni... Cristina no cree que tenga que rendir cuenta por nada. Y eso es lo más grave, porque ella no tomó debida dimensión del daño que nos ha hecho los argentinos, no solamente a su gente, a los argentinos. Porque ayer se defendió como se defienden los choros, Diego. Vos sos psicólogo y vos sabés cómo actúan tus pacientes, yo sé cómo actúan mis clientes. Cuando empiezan a defenderse, no, porque a mí me van a acusar, porque aquel también robó, aquel otro. Yo le digo, pará, loco, pará. No te defendas como los choros. Ayer se defendió como los choros, Cristina, echándole la culpa a 10 negros más. Eso no le exime de responsabilidad. Lo que hayan hecho otros presidentes, otros ministros, otros funcionarios, no le exime de responsabilidad. Porque ella tiene un pedido de condena por lo que ella hizo o no dejó de hacer. Y en definitiva esa es la responsabilidad que como ciudadano todos le exigimos que cumpla. Que ponga la cara, nada más que eso. Total, presa no va a ir. Y vos lo sabés muy bien y los argentinos lo sabemos muy bien. Se va a encargar la sociedad de que no vaya presa. La política siempre se cuida y se da ese privilegio. Pero podría tener un gesto ético. Podría decir, la verdad que me equivoqué. Este país no va a tener destino de grandeza hasta que nosotros no seamos capaces de admitir nuestros propios errores. Y Cristina ayer, lejos de admitirlo, la culpa la tenemos todos nosotros menos ella. Parece muy blindada por todo el peronismo y ahí la verdad que no hubo distinción demasiado grande entre peronismo, si vos querés,
racional si existiera esa categoría, los gobernadores. Uno vio a todos los integrantes del peronismo en más o en menos sumarse vía declaraciones, documentos, tweets. Todos han cerrado filas con además la argumentación oficial. Y esto es persecución al peronismo, proscripción de un gobierno nacional y popular. Hasta en eso fue pícara. Cristina sabe cuántas veces le escuchaste vos, Diego, convocar a la militancia que cante la marcha. Una mujer que hasta le tiene asco al peronismo, a la simbología del peronismo. Pero ayer se dio cuenta, Cristina, que con el Instituto Patria y los muchachos de la Federación Juvenil Comunista no le alcanza. Necesita abrazar al peronismo, a todos. Porque en definitiva ella ayer, en su alegato de 90 minutos por YouTube, a todos le contó cómo era la mecánica y con quién hablaba José López. Y están todos sucios. Están más sucios que la mochila de Kung Fu. Y todos saben que no tienen otra cosa que abrazarse a ese relato de Cristina. Pícaramente los abrazó a todos. Y le dijo, vienen por el peronismo. Y los 12 años que me pide, 1 año por cada uno de los que estuvimos gobernando. No, Cristina, te tendré que haber dado perpetua por el daño que nos causaste, no 12 años. No es proporcional a cada año que gobernaste. Pero pícaramente, inteligentemente, por eso están reconstruyendo una mística. Y acordate lo que te digo yo. Prepárate porque el 17 de octubre van a armar un acto monstruoso. Pero la gente no tiene que tener miedo. Hay que terminar de una vez por todas con los bandidos en la Argentina. Piensen como piensen, sean del partido que sean, del color que sea y de ideología que sea. Si no terminamos con la corrupción, Diego, este país no tiene futuro. ¿Qué deberían, según tu mirada, hacer o dónde se deberían parar los dirigentes de Juntos por el Cambio? Y si existieran iniciativas de marchas o contramarchas posteriores a ese 17 de octubre, esta idea de la calle, de también ocupar la calle, ¿eso es contraproducente? ¿Eso es correcto según tu mirada? ¿Qué hacer ahí frente a la demostración territorial? No recular, prepararnos para gobernar este país. La vara está tan baja que dentro de 15, 16 meses el problema no es ganar las elecciones, sino cómo gobernar esta Argentina, este infierno. Prepararnos, armar los mejores equipos y contarle a la gente todo lo que vamos a hacer. En salud, en educación, en justicia. Todas las cosas que tenemos que cambiar y todos los costos que vamos a tener que pagar. Todos los costos que vamos a tener que pagar. Y preparar a la sociedad para contarle que a partir del 10 de diciembre del año que viene, si este país pretende tener algún destino de futuro, va a tener que animarse a tomar decisiones complejas. Y estos muchachos que tienen horas y horas para estar al pedo en la puerta de la casa de Cristina tratando de que nadie le vaya a gritar nada feo, los vamos a tener en la vereda del frente tirando piedras. Si queremos que este país alguna vez cambie, alguna vez vamos a tener que contarle a la gente que vamos a tener que pagar un altísimo costo y nuestros dirigentes van a tener que estar predispuestos a pagar ese costo. Vos no haces cambios, no haces tortillas si no rompes un par de huevos y los vamos a tener que romper. Todo este tiempo, mientras ellos marchan, protestan y defienden a Cristina para que no la toquen, y vos sabés muy bien que no la vamos a proscribir. Y aparte no hay ninguna posibilidad que sea proscrita. Si Cristina quiere ser presidenta el año que viene, va a ser presidenta, claramente. Y si por la duda no quiere ser presidenta y quiere volver a ser senadora para tener fuero, va a hacer lo que quiera, porque no la van a prescribir, no va a tener ninguna posibilidad de ser proscripta de ninguna manera. Lo que nosotros como opositores tenemos que hacer es prepararnos para ganar en 15, 20 provincias, 16 provincias, tener territorio, tener una masa de dirigentes que no le tiemble la pera para tomar las decisiones que hay que tomar en la Argentina y salir del chamullo, berreta. Nadie, fíjate, la Argentina se sigue prendiendo fuego y estamos hablando de Cristina. Massa no resolvió ninguno de los problemas. Te lo dije en tu programa hace 15 días atrás. Venía a prolongar la mecha y la mecha la van alargando con reuniones estúpidas, armando mesas, discutiendo. Ojo que largaron los recortes en ministerios sensibles. Educación, sí. Salud, obras. Sí, pero vamos a ver, ese tema ellos también están dispuestos a bancársela porque saben que el agua les llegó al cogote y saben que no saben nadar. Entonces hoy se hacen los tontos, están entretenidos con el discurso de Cristina, están entretenidos con la faceta judicial. Les resulta terriblemente funcional. Ya lo vas a escuchar a Alberto Fernández dentro de un rato en tu canal. Les resulta absolutamente funcional este show de Cristina porque de este tema no van a hablar. No van a hablar de la salud, de la educación, de la seguridad, de la obra pública, del procrear. No van a hablar de nada. No van a hablar de nada de eso. O sea, pero bueno, nosotros no tenemos que perder el sentido de para qué estamos y para qué la gente y qué pretende la gente con nosotros. Pero no tenemos que tener miedo, ningún miedo. Bien.
Luis Juez, muchas gracias. Un abrazo, Dieguito, suerte, hasta luego. Muy bien, se suma Rolo Barbano. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches, ¿cómo te va? Encantado. Y se suma Eduardo Levi Yeyati. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. La vida es eso que le pasa a los ministerios y a sus presupuestos mientras nosotros hablamos sobre Cristina o sobre el indulto. La verdad es que la tijera arrancó y fuerte. Cecilia Bufflet, ¿qué ministerios, cuánto recortaron y qué representa? Mira, el recorte total es en principio de unos 210.000 millones de pesos. Ahora hay una reasignación de fondos que lo que deja es un recorte neto de unos 130.000 millones de pesos. Suena un montón, va sobre áreas muy críticas y muy sensibles para el discurso kirchnerista. Básicamente, por ejemplo, se le recortan todos los fondos que le quedaba al programa Conectar Igualdad. Acordate la cantidad de bandera que se hizo con el cambio del plan Conectar Igualdad que se hizo durante el gobierno de Mauricio Macri, con la vuelta del Conectar Igualdad. No se van a comprar más computadoras, son unas 200.000 computadoras las que no se entregan por ese programa. Se recortan 15.000 millones de pesos para la construcción de jardines maternales. Todas áreas completamente sensibles. Ahora, en la práctica lo que está haciendo más hasta ahora es también venderle al mercado un ajuste, lo que quiere el mercado escuchar. Pero la verdad es que lo que recortó por ahora es básicamente lo que se sabía que no se iba a llegar a ejecutar. ¿Qué quiero decir con eso? Que es poco lo que se recortó, no necesariamente, pero que el ajuste tiene que ser más grande todavía si él quiere cumplir, como dice, con el acuerdo con el fondo. ¿Y en salud también recortaron? Bueno, un recorte de 9.000 millones de pesos para la compra de vacunas. 9.000 millones de pesos para la compra de vacunas, específicamente vacunas COVID, también a lo largo para lo que queda del año. La verdad es que el recorte, y la otra bandera muy fuerte del gobierno es 50.000 millones de pesos que se le recortan al Procrear. En este momento hay en difusión por el gobierno un programa que dice: tenés tu casa, tenés el sueño, volviste a tener el sueño de la casa propia vigente. Bueno, ese programa el lunes quedó muerto. 50.000 millones de pesos menos para el crédito subsidiado a la vivienda. Ahora, cuando les cuestionábamos que estaban las escuelas cerradas al kirchnerismo, nos decían, no sería un problema tan grande si Macri hubiera seguido repartiendo las computadoras del plan Conectar Igualdad. Ahora no son más importantes. Y encima el ministro de Educación dice, bueno, igual no íbamos a poder importarlas a las computadoras, así que no importa esa plata. Con lo cual, si esto lo hubiera hecho otro gobierno, estarían hablando de un atentado contra la educación pública. Lo está haciendo el kirchnerismo. Es interesante porque sigue la publicidad del plan Procrear, pero lo que no sigue es el plan Procrear. Y además hay una cosa acá. Hay un recorte de gasto, de lo que se llama gasto de capital, de comprar una computadora o construir un jardín de infantes. Yo te conté que se aumentaba el gasto en otras partidas. Se aumenta para salarios. O sea, ese gasto es continuo y te queda. Por lo tanto, es duro, pero bastante tramposo. A ver, repetí esto último, por favor, y quiero la opinión de Eduardo. Claro. ¿Pero por qué? ¿Qué es eso que no se gasta acá? ¿En dónde se va a gastar? Parte de lo que no se va a gastar en jardines, en el Procrear o en la compra de computadoras, se va a gastar en pagar los sueldos del Estado. La política no tiene ajuste en este ajuste Momento bate de béisbol. Pensaste lo mismo en tu casa, ¿no? Qué lástima que en Argentina no se juega tanto al béisbol. Eduardo Levi Yeyati, ¿qué pensás vos de este recorte, los alcances y sobre todo esto último que es no toquen los gastos de la política, esos sueldos son sagrados? No son solo de las políticas, ¿no? Son los sueldos del sector privado que se siguieron, público, que se siguieron engrosando con nuevas incorporaciones en las últimas semanas. Aparentemente ahora las van a parar, pero no está muy claro. Mira, dos cosas me parece que son importantes. Lo primero es que decía Cecilia, vos estás dejando de invertir para comer, ¿sí? Porque el gasto en educación es inversión. Inversión en desarrollo. Está bien resumido, es dramática es la máquina que haces vos. ¿Entendés? En vez de hacer el mantenimiento de la máquina social, de generar aparte inclusión social, nada, me dedico a comer y dejo que la máquina se vaya deteriorando. La máquina es
la infraestructura escolar, las computadoras, etcétera. Hay jardines maternales ahí también metidos, no sé qué obras, eran los nuevos jardines refacciones maternales. o armado de nuevo, no sé qué es lo que iban a hacer. Construcción de jardines nuevos, maternales. sí, exacto. Lo segundo que me parece que es importante destacar es que es un ajuste raro, porque van a hacer un ajuste de tarifas que se vende como un tarifazo y es un ajustecito, ¿sí? Porque pensaban recortar un 1%, van a cortar uno por 1000. Pero espera, puede ser tarifazo para el que le pasa abajo de la puerta la boleta y el ahorro fiscal chiquitito. ¿Pero nos va a impactar o no nos va a impactar? Bueno, mucho menos que si hubieran recortado lo que en principio habían comprometido con el Fondo Monetario. Entonces, el punto es, el ajuste que no hacen ahora y que venden como tarifazo va a venir en algún momento en el futuro. Entonces es casi como el peor ajuste, porque te venden un tarifazo que corrige muy poco este déficit fiscal que si no se va a inflación. ¿Entendés? Lo mismo. ¿Y qué otra cosa pasa? Pasa que si vos pones todos los lugares donde podés ajustar, en Argentina tenés desde protección comercial, dólar barato, préstamos, dinero fácil, hasta subsidios. Cada uno de estos tienen ganadores y perdedores muy claros. Y los perdedores del dólar son los empresarios, los subsidios son los votantes de clase media, nosotros. Ahora vamos a la escuela. Nadie vota ahí. Entonces terminan recortando en el peor lugar. No, nadie vota, pero la gente vota, manda a los hijos y vota, y también tiene que saber cuál es el criterio de recorte. Seguro, y se lo estamos explicando acá, pero créeme, en el pasado, y esto es lo que percibe el político, si yo recorto educación no pierdo ni de lejos tantos votos como si subo tarifas. Pero si con eso hicieron déjame ironizar con la expresión que usan, hicieron fusilamiento sobre... Están robándole lugares y vacantes a los niños, vaciaron las escuelas. Escribió Osvaldo Bazán una excelente columna hace un tiempo sobre que habían secuestrado a una maestra y desinvertido en las escuelas de la provincia y le habían escrito la panza con un bisturí. Y era mentira, digamos. Era solamente para... lo que te quiero decir es, guarda que armaron un campañón. Está bien, pero Baradel está de paro, llamó al paro Baradel. Por eso. No es menor. No tenés ningún gremio docente afuera, ni haciendo paro, ni rechazando. Y es grande, yo te digo, está bien, dentro de educación, sobre el total del presupuesto anual, este recorte, ¿es importante? Les pregunto a cualquiera de los dos. 15.000 millones de pesos no es un monto grande para educación. Lo que está haciendo igual más ahí es sacarle plata a las provincias y a los municipios. En este país donde el déficit fiscal es el problema del Estado Nacional, las provincias y los municipios son superavitarios. La mayoría de las provincias, no sé si me escapa alguna ahora, pero la mayoría de las provincias tienen superávit fiscal. ¿Qué está diciendo el gobierno para hacer el ajuste? Mira, esto que tienen plata yo no les mando más, que no cambien, que usen el plazo fijo que tienen los municipios que tienen un plazo fijo, si quieren hacer algo. Yo sigo usando el presupuesto que tengo para los gastos que quiero hacer yo. Pero aparte, lo que hace como contraprestación es firmar un acuerdo fiscal, un consenso fiscal que les habilita a las provincias subir sus propios impuestos. Entonces, estamos en una situación donde... Yo no te voy a transferir más, pero te voy a soltar las manos para que subas impuestos. El peor de los Redobla el impuestos, momento bate de ingresos brutos. Que todos los economistas y la mayoría de los políticos saben que es el primer impuesto a eliminar y que fue el impuesto que Cambiemos trató de eliminar con su reforma del 17. Entonces, en vez de ajustar, como no querés pagar ningún costo político, haces dos cosas. Subís impuestos en la trastienda, el ingresos brutos, que está muy disimulado porque nadie sabe muy bien quién lo paga. Pagan todos. No figura en la Y después ajustás salud, educación, que posiblemente merezca una nota de Osvaldo, pero que no va a cambiar, como sí cambiaría un ajuste tarifario en serio, el resultado electoral. Yo te diría que es casi como una parábola de los últimos años en Argentina, de cómo el costo político inhibe las políticas y genera estas distorsiones. Pero es un chicle eterno esto. ¿Cuánto puede seguir Argentina dibujando que hace lo que tiene que hacer sin tener un drama social? Yo creo que estamos al final de la línea, pero para eso necesitamos discutirlo abiertamente. O sea, la razón por la cual terminamos ajustando educación es porque socialmente sigue siendo inaceptable tocar alguno de los beneficios que hemos naturalizado después de 20 años de tener los precios. Por ejemplo, ¿podés repetir cuáles son los subsidios? Los subsidios. Fíjate lo costoso que es subir subsidios. Están subiendo algo que es muy inferior a lo que ellos habían prometido.
De manera, aparte hay que ver están haciendo los cálculos. Te digo que lo que están haciendo en una semana es algo que cualquier gobierno serio haría a lo largo de 2 años. Lo que pasa es que estuvieron 2 años procrastinando y ahora tienen que hacerlo rápido. Pero los subsidios o el tema del dólar barato. El dólar barato afecta a empresarios. Y esos empresarios financian campañas. ¿Sí? Lo decía juez recién. No, los párrafos picantes van en slow motion, en cámara lenta, dale. Pero lo dijo de manera bastante clara Luis Juez recién, lo estabas escuchando. Él decía, los políticos tienen que dejar de representar el interés de grupos de interés. ¿Sí? Se refería a empresarios. El punto es que la mayoría de los ajustes que vos tenés que hacer en un plan de estabilización que sea duradero implica tocar intereses. Y si no querés tocar los intereses, vas a terminar ajustando un puchito en educación y va a ser el problema dentro de 2 meses. Bien, y tenemos que llegar a lo conflictivo, que es la devaluación. Porque lo que vos querés disminuir, que es la brecha que genera este dólar, que privilegia a algunos, etcétera, lo hemos hablado muchas veces con vos en este programa. Te sumo, Ceci, con esto, es, por ejemplo, ¿van a ofrecerle al campo un dólar diferenciado o algo que invite a liquidar o no? ¿Qué se sabe? Bueno, la información que tengo es que hay una discusión dando vuelta que nunca termina de resolverse, ¿no? Lo que dice ahora el gobierno es que cada sector sentado en la mesa de enlace tiene una posición distinta o necesidades distintas, que es muy distinto a lo que necesita un productor grande de la sociedad rural que lo que necesita alguien de la Federación Agraria que ya liquidó y ya le vendió a un exportador su soja y que por eso no termina de resolver. Ahora, lo que está claro es que alguna decisión va a tener que tomar, básicamente porque Sergio Massa, el día que asumió y dio su discurso, lo vimos acá, dijo van a ingresar en los próximos 60 días 5.000 millones de dólares. Esos 5.000 millones de dólares eran los previstos prácticamente y no entraron. Pero entraron ahora dólares. Entró algo de los dólares que se habían prometido por la prefinanciación de exportación, pero no entraron dólares genuinos, dólares que te permitan engrosar en serio las reservas del Banco Central. Hablemos de las reservas del Banco Central. ¿Dónde están? No suben. Claro. No van a subir si vos no resolvés el tema de las expectativas cambiarias. Por más que aceleres la devaluación, si todo el mundo percibe, incluyendo el gobierno, que estás corriendo la de atrás, anticipan que va a valer más a futuro y hoy el campo no tiene ninguna razón para liquidar. Y de vuelta, dejemos de lado el tema moral. Acá el dólar, si te pagan muy poco, es lo más normal, lo natural es que el empresario trate de minimizar la pérdida. Entonces, pero Eduardo, yo no sé si es real, le pregunto a Pablo de León, a Jessica, que dicen, y que me confirmen ellos, que Cristina le dijo a Massa, hace esto, te suelto las manos, pero devaluación no. En esta idea de que si ya estamos en el 90 de inflación y devaluás, ¿hasta dónde te vas? Primera cuestión, ¿es real esto? Ese botón no está en la botonera de Massa, apoyado por Cristina Kirchner. En principio, tampoco le encanta a Cristina la idea de mejorar el dólar soja. Y también para Ceci, si es real que el gobierno, esta diferencia de la mesa de enlace, si existe, porque la verdad es que si le dan un gran dólar, se acabó la discusión. El tema es lo que... No, lo que ahí aparece es que hay algunos que ya liquidaron que dicen, esperá, yo que ya vendí a 140, ¿a mí qué me vas a dar? ¿No? Un incentivo impositivo, alguna otra opción. Ahora, el problema acá es que si los dólares no aparecen, si las reservas no se refuerzan, ¿cuánta chance tiene Massa de no tener que tocar el botón de la devaluación? Mirá, por ahora está buscando fondos prestados, no sé con qué suerte. Él habló de un RIPO, que es un mecanismo de préstamo bastante oneroso, de corto plazo, pero no sé qué éxito va a tener. Y están tratando de ganar tiempo, pero de vuelta, vos tenés hoy una situación donde está claro que el dólar está atrasado, y aunque no lo estuviera, está atrasado en la mente de quienes finalmente operan. Entonces vas a tener gente que está aumentando las importaciones y gente que está reduciendo sus liquidaciones, y de hecho en el campo ahora están tokenizando parte del producto, con lo cual vas a empezar a transar en producto en vez de transar en... No vas a tener que liquidar para comprar cosas. Por Eduardo, este aumento de las tarifas, digamos, sacar el subsidio de las tarifas que hubo hasta ahora,
¿Le alcanza Massa para llegar hasta diciembre del año que viene o lo tienen que volver a hacer? Bueno, ese es el otro punto. Por eso te decía, la forma en que esto se comunica es un poco contraproducente incluso para el gobierno, porque el tarifazo, nosotros tenemos un atraso que hay que corregir y después hay inflación. Entonces, si yo corrijo 100% de la tarifa y después no la toco más durante un año, en pesos vuelvo la al punto anterior. La inflación es 100. ¿Entendés? Entonces, y hasta ahora no han dicho nada sobre esa corrección. Entonces, la verdad es que, salvo que vuelvas a hacer varios de estos tarifazos, si no tenés un corrimiento par y paso con la inflación, no te va a servir. Ya el año que viene es año de elecciones. Claro, ya. Cuesta imaginar al gobierno ajustando o haciendo un tarifazo o recortando algo más de lo poco que está recortando. El que viene, digo. Es un discurso extremadamente miope, porque al final del día es como un cul-de-sac. Vas a entrar en un túnel donde no tenés salida y cuando tengas que reaccionar vas a estar en plena campaña. Pero lo importante es que aquí nadie tiene la voluntad o la vocación de decirle a la gente, mira, esto es lo que nos falta. Tenemos que ajustar subsidios, tarifas, incluso algunos niveles de protección, un poco el dólar. Nadie quiere explicarles, nadie quiere pagar un costo político. En Argentina no podés salir de esta situación sin pagar algún costo político. ¿La oposición lo va a decir? Es una buena pregunta. Todavía no hay campaña. Si me preguntás a mí, yo creo que, al menos en alguna manera que sea entendible, creo que ese mensaje se debería dar, pero es una pregunta que le tenés que hacer a los políticos. Igual yo no creo que sea tan lineal el tema de pensar Cristina autoriza esto, el gobierno va a hacer esto. A mí me parece que dentro del oficialismo también va a haber tensiones, porque Massa, por más que diga que no quiere ser candidato en 2023, en las reuniones no es cierto, él hace esto para ser candidato, no se está inmolando porque se iluminó un día y vio una señal divina. Entonces, a mí me parece que él está haciendo estas cosas del ajuste, de mostrarse que busca el ordenamiento fiscal, porque quiere mostrarse que es una opción distinta dentro del peronismo y que es el único peronista que puede llegar. Nada de esto está comprobado porque evidentemente, como decía Cecilia, los dólares no están entrando en el nivel que él prometía. Como decía Eduardo, la cuestión de cambiaria no está resuelta y lo del dólar con el campo, hoy Massa hizo una movida ahí también muy publicitaria, como que cayó en una reunión de una sola entidad, la más afín al gobierno, que es Coninagro, y se fueron todos muy contentos, pero alguna medida estaría. Entonces, a mí me parece que este ajuste que se está haciendo, no sé si las partidas son las correctas, no tengo la menor idea ni la capacidad para hacerlo, pero me parece que hay que hacerlo. Me parece que no está ajustándose la política ni se va a ajustar. Los gestos serían que la legislatura, las distintas provincias y los municipios mostraran que se ajustan, que achican gastos, que reducen personal político. Pero hay una tensión en el peronismo y acá Cristina va a jugar su parte, Massa va a jugar su parte y los gobernadores van a jugar la suya. No es tan lineal de que van a hacerle caso a Cristina y van a volver a la receta quisilofista. Bien, tengo que ir cerrando, así que grandes párrafos en poco tiempo. Vamos. No, una sola cosa que es una información de esta tarde. Hoy hubo reunión con las alimenticias. Por primera vez, las alimenticias se reunieron con el secretario de Comercio. Se pone en marcha la discusión de precios cuidados hacia adelante. Ahora, ¿de qué trató el grueso de esa reunión? En cómo se van a administrar las importaciones, porque esta medida de patear el pago de las importaciones por 180 días que terminaba en septiembre, le quedó en claro a todo el mundo que en septiembre no termina nada. Básicamente, el equipo económico tiene muy en claro que está muy lejos de poder resolver la falta de dólares. Quiero preguntarte por último si se nota la cuchara de Rubinstein en algo de lo que estamos viendo en economía o todavía no. Todavía, yo por lo menos no veo nada nuevo tampoco. Y hay un problema, un temor que causa algunas de estas primeras medidas, que es que para evitar los ajustes que tienen que evitar y pagar el costo político, yo creo que se van a empezar a endeudar con el futuro. O sea, la venta de dólar futuro es una forma de endeudarse con el que viene. Le van a pedir al fondo algunas formas de anticipos, creo, o de préstamos. No sé si eso es cierto, pero van así a pedir préstamos caros y cortos que vencen el día siguiente de la elección, de la toma del poder del próximo gobierno, por ejemplo. Van a pedir anticipo de impuestos, de las ganancias, que lo que significa básicamente financiarte con los ingresos del año que viene. Que no van a estar el año que viene. Exacto. Entonces, con esa rueda, mi impresión es que... Y patear pagos hacia adelante también. Y después está el tema de que vos podés frenar los pagos, pero los gastos se devengan. Entonces, el próximo después le llegan todas las facturas. Entonces, lo que quiero decir es que, ¿qué costo va a llevar hacia adelante el gobierno? Dado que
piensa que tengo un horizonte muy corto. Mi temor es que genere un costo oculto para el próximo gobierno que haga aún más difícil la estabilización. Bien, costo oculto en el diccionario es bomba. Es así. Lo lamento mucho, esa es la frase. Bueno, quiero decir que Eduardo se va un tiempo, no sabemos cuánto, pues se va de gira académica a Georgetown, a la London School of Todo Economics. para decir todo es un señor Trae viajado alfajores. y culto, pero volverá pronto y traerá alfajores, como bien vendemos. Gracias, Eduardo. No, un placer. Nos Bien. vemos pronto. Señores, vamos a hablar con... ¿Aló? Hola. Soy... Hola. Sí, hola. 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 Soy Facundo Manes. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien. No soy político, soy médico y vengo a curar a la Argentina, Diego. Pronto los voy a curar. Sean pacientes. Café Fashion, 1992, sobre una banqueta. En mis Lo primeros escucho. 100 días como presidente les voy a tomar la fiebre, la presión y les voy a colocar la chata. Fuerza Argentina, puja. Después pasaremos al quirófano y si todo sale bien, para mitad de mi mandato ya nos vamos a estar recuperando. Y si sale mal, bueno, Diego, por suerte, ya está en agenda el tema de la eutanasia. Hola, soy Facundo Manes. Y creo que los países también merecen una muerte digna. ¿Pero qué? Una muerte del pasado, una muerte de lo que está mal, para que menos nazca mal. lo nuevo. Hola, No quería soy decir- Facundo Manes. Sí, pensamos Hola, que no soy quería Facundo decir- Manes. Sí, que... Bien, viene un tuit, le voy a compartir a Facundo Manes un tuit de Facundo Manes. A ver, arranquen el ajuste por la política y la publicidad oficial, no se metan con la salud y la educación. Es justo lo que hablábamos con Eduardo Levillellati, con Cecilia y todos acá, que empezó, no el ajuste inflacionario que ya lo estás pagando en forma de impuestos, Así porque es. nunca, ¿no? Facundo. Una gran declaración, Diego. Gracias Sí. por ponerla en valor. Eso es lo bueno de los psicólogos, que agarran un cerebro y lo modifican. Claro. Hola, soy Facundo Manes. Sí. Y quiero decirles a todos que soy un apasionado del futuro, de la inteligencia artificial, de la vida en Marte. Y creo que hoy es importante La vida en hablar Marte. de ese presente tan terrible ¿Hay que vida en vive Marte? nuestra Marte. amada patria. Sí, por supuesto. Hay vida en Marte. Siga Hola, soy usted. Facundo Manes. Sí, me sabemos está qué esperando decir. esa Hola, frase. soy Facundo Manes. Sí. Estuve dialogando con un extraterrestre y me reconoció. Me dijo, ¿vos sos Facundo Manes? Sí, le dije, Sí. sí. Y también estaba ¿En preocupado ese extraterrestre por la cantidad de recorte de gastos que hay. Por favor, recorten en publicidad. Políticos argentinos, recorten gastos en publicidad. Recorten gastos en publicidad. Sí, ya que- Recorten gastos en Ay, publicidad. Basta de Se tildarse, traba. por favor. basta. Pero a vos te parece bien, Diego, que en medio de esta crisis atroz, las calles están llenas de carteles de propaganda política de un lado y del otro. Es completamente obsceno. Y las tandas publicitarias también. ¿A ustedes les parece correcto que precandidatos a presidente locuten avisos pagados con dineros públicos? Hola, soy Horacio Facundo Rodríguez Manes. Larreta. A ver, si hacemos la coreografía, decimos Esperá, todos ¿eh? juntos acá. A ver, ¿me sigue Facundo Manes? Y todos decimos, soy Facundo Manes. Hola, Soy Soy Facundo soy Manes. Facundo Manes. Bien, Nelson. Y creo que la transformación tiene que parar un poco. De si médico soy a médico, presidente- un diálogo, Nelson. De médico a médico. algo- Nelson, ¿cómo estás? Hola, Nelson. ¿qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? Sí, somos colegas. De Además, colega a colega. compartimos la Te misma doy mi especialidad. diagnóstico. Especialidad. ¿Cómo? Te doy mi diagnóstico, Sí, Nelson. Vos sí. estás loco. Hola, soy Facundo Manes. Bien. Y Gracias. quiero contarte mi primera medida cuando A ver. asuma. Como presidente de la Nación, ¿Cómo es? voy a decir, ningún medio privado va a ser financiado por el Estado. Muy bien. Me parece muy bien. Voy a durar 2 meses, pero ¿qué 2 meses? Pero va a ser apasionante. Ya lo dijeron un par de Va a gobiernos. ser apasionante. 60 apasionantes días con Facundo. Gracias, Facundo Manes. Llamen al SAME. Llamen al SAME. Llamen al ¿Se SAME. acuerdan cuando Alberto... ¿Recuerdan que Alberto Fernández anunció cuando asumió que no iba a haber pauta publicitaria, que iba a ser toda educativa? ¿Te acordás? Sí. Tantas cosas. Y bueno, Bien, Nelson. ¿Cómo están? Bella noche, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿cómo está? 17 de octubre. Sí. Bien, ¿se arma, no se arma? ¿Qué representa esta...? Por lo menos esto está en el diseño del kirchnerismo duro, están queriendo replicar eso que está en el manual de historia de modo tan importante. Mira, todo se viene cumpliendo como lo venimos analizando, como lo vienen analizando inclusive hoy esta misma noche, ¿no? Hoy claramente hay, digamos, la necesidad
de crear esta épica alrededor de Cristina por dos razones. Primero, porque su situación judicial objetivamente es muy compleja. Pero segundo, para algo que venían diciendo, hay necesidad de desplazar de la agenda el ajuste, que es brutal. Educación, transporte, obra pública, salud y demás. Esto lo hubiera dicho cualquier otro gobierno. Tenemos 1 millón de gente en la calle del kirchnerismo protestando contra eso. Así que hay una necesidad política. ¿Te acordás que la semana pasada dijimos, ojo con lo de Cristina, porque eso va a permitir, esta épica de la defensa de Cristina, disciplinar al peronismo, poner una bandera en medio de tanta unidad y sacar de lado la realidad que es muy dura? Es verdad que un peronismo que venía con mucha dificultad para encontrar puntos en común, con el inconveniente de aceptar a Massa con lo que representa y viene a ser Massa, aunque no sea el recorte que vaya a estabilizar en serio la macroeconomía, la verdad es que esto sí es funcional porque es el punto de encuentro. La victimización, cuadrarse como un ejército frente a la líder, no les gustará, pero allí están. Y todo el peronismo, Nelson, lo venimos diciendo acá, nadie tomó una distancia en una reflexión y dijo tiene que actuar la justicia, solo dijeron que fue una persecución. Pero se está organizando el 17 de octubre. Fíjense ustedes, decía Juliana Di Tulio, estamos armando una gran marcha para mostrarle a la derecha que somos millones. Bueno, bien. Esto forma parte de... Además es muy peronista esto, muy de esta épica de... somos perseguidos permanentemente, ¿no? Esto es bien peronista. Hoy no lo persigue absolutamente nadie. El problema es muy grave por lo de la justicia. Y ojo que tiene además un elemento sí de preservación para otros, porque en el sentido de cuando Cristina dice, ojo que viene por mí, ¿qué quiere decir esto? Que esto puede ser una bisagra que genere una investigación real sobre casos de corrupción de todos, que hasta ahora es una de las grandes deudas de la democracia argentina y de la República, ¿no? Por eso les pregunto a todos, ¿qué es una gran marcha? Es una frase. ¿Cuánto es una gran marcha hoy día que tenga impacto en el dron? Mirá lo que te digo. Un millón de personas. El dron es la verdad. Cámara aérea, ¿cuánto es? 1 millón de personas, no menos que eso. Porque hoy vos podés hacer una marcha de las organizaciones. La marcha de la CGT pasada fue muy grande. La marcha de las organizaciones sociales son muy grandes. Algunos que dicen 300.000 personas. Marcha que resista un dron. Sí, con 200.000 personas tenés una marcha que te resiste un dron. Pero Cristina no puede hacer una marcha de 200.000 personas. Comprendo lo que vos estás diciendo, Pablo, que para mostrar Cristina una no puede mostrar debilidad. Otras marchas tendrían que llegar a ese millón del que están hablando. Exactamente. Lo que pregunta Diego es, en la calle, ¿cómo se ve con 200.000 personas, 250.000 personas? En la 9 de julio, en la Plaza de Mayo. Plaza de Mayo, ¿cuánta gente entra? Me decían 100.000. Dicen que son 4 personas por metro cuadrado, una marcha muy, pero muy llena de gente. Lo que pasa es que las marchas grandes tienen la Plaza de Mayo y todas las diagonales, las avenidas está vallada la playa, le sacarán las vallas. No sé dónde sería. ¿Dónde sería? ¿Hay una idea? Sí, hay dos cosas. Mañana se reúne el PJ por llamado de Máximo Kirchner. Máximo Kirchner no llamaba al PJ bonaerense hace un montón, lo llama mañana. ¿Para qué? Teóricamente para poner una fecha, que sería el 17 de octubre a tono de lo que quiere el cristianismo, que es que el pueblo salga a reclamar por su líder, parangonándolo con 1945. Previo a esto había eventos para el próximo sábado, en Parque Lezama, acá en la Ciudad de Buenos Aires, en provincias como San Juan, Gioja, ya llamó lugar. Esa era una idea, que hubiera cositas sueltas. Hay que estar atento a la reunión mañana al mediodía, el PJ bonaerense, que encabeza Máximo Kirchner, porque esto no tenga ninguna duda. La definición de qué y dónde y cómo la toma Cristina y la puede comunicar salvo ella o Máximo y nadie más. El dron, discúlpame, Diego, yo no creo que el dron sea la verdad. Porque vivimos acá y hace años que sabemos que las marchas están pagas. La marcha no es el 17 de octubre la gente saliendo desde Berisso, viniendo, caminando, a defender a su líder. La marcha es paga. La gran parte de las marchas convocadas. No solo convocadas, pero digo, son pagas. Se pagan los micros, se dejan pasar a los micros. Bueno, lo que digo es, me recordaba, escuchá Osvaldo, Maxi, nuestro productor, me recordaba, a ver, chequemos este dato, pero te está diciendo él, 1 millón de personas junto a Alfonsín en el 83 y Luder, ambos
en los cierres de actos. ¿Hay otras marchas que ustedes recuerdan, sin repetir, sin soplar ya, de un palo de gente? No, pero imagínate, de las últimas que vimos multitudinarios fue cuando se estaba legislando por la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Recuerdan, estaba la Plaza de los Dos Congresos a explotar y ni de cerca había 1 millón de personas. Pero digo, el impacto de ver, ¿se acuerdan? Porque como había gente de dos bandos, había una multitud. Pero ahí no podés hablar de más de 200 el cierre de campaña de Macri en la 9 de julio. Fue grande, fue grande. Fue muy grande. Igual estamos diciendo, estamos diciendo... La marcha paga no significa nada más que un montón de dinero del Estado puesto para hacer como que las cosas pasan. Osvaldo, es nada más que eso. Por supuesto que van a, como se dice, a aparatear la marcha. Va a haber gente que va genuino y gente... Ahora, lo que están buscando es un impacto visual. El Bicentenario. ¿Te acordás la imagen del Bicentenario? Un impacto visual. Sí, pero ahí había otros aditamentos. Yo recuerdo otra, la de Axel Bloomberg, la que se generó, la primera. 50.000. Y ahí se hablaba de 150.000 y era impactante la cantidad de gente. Digo, para tener una proporción. Ya con 150.000, 200.000 personas tenés una imagen apabullante. 1 millón de personas, que es lo que están diciendo, es imposible de imaginar. Pero no le alcanza, porque Cristina acá está dirimiendo... La de Nisman, me recuerdan, también fue muy grande. Cristina está dirimiendo el tema de si va presa o no va presa. Entonces, ante eso, el qué quilombo se va a armar, que se canta, el que se cantaba hoy en la asunción de un ministro bonaerense, el acto se transformó en un mitín de diciendo... Che, gorila, qué quilombo se va a armar. Después lo podemos volver a ver porque el público se va renovando y se va sumando gente a la sala y vamos a ver cómo se transforma un organismo del Estado y un acto institucional de un ministro que va a cobrar de los impuestos de todos. A mí a veces me parece medio feo decir con la nuestra porque se popularizó esa expresión, pero al final... es con la plata de los contribuyentes. Pero claro, es como decía Osvaldo, pero también tiene que ser que salga gente de todos lados y quieren infundir temor. El video que hoy saca la Cámpora es muy fuerte, es tremendo, es mostrando las situaciones que se vivieron con la policía en la ciudad, en la casa de Juncal, Uruguay, la policía tirando pimienta, como diciendo, vamos a salir a pesar de que nos quieran reprimir ustedes los macristas, como dijo Cristina en un tuit. Hay una mirada muy anacrónica de Cristina Kirchner, hoy lo decía Eduardo Fidanza, sociólogo de poliarquía, que tiene que ver con que si se moviliza gente eso implica algo. La verdad es que el número inicial con el que partió la Cámpora eran 500.000 personas y eso les va a costar un montón porque por eso estuvieron van a estar un mes haciendo reuniones y plenarios en los barrios del conurbano, esto textual, para concientizar a la militancia de lo importante que es salir a defender a Cristina. La militancia, los barrios... Eso es más importante todavía lo que estás contando. Está pensando cómo llega a fin de mes. Claro. A ver, Juncal, Uruguay, miren, Juncal, Uruguay. Esto es... Ahora llega Cristina. Ese es el auto de Cristina. Es ahí uno de los autos de la custodia de Cristina. Ahora, si está la referencia, acá no hay ni 10.000 personas. No, pero te voy a mostrar, Rolo. Te voy a mostrar en el Senado, cuando Cristina salió al balcón. En un ratito te voy a poder mostrar. Acá está llegando Cristina y hay una militancia que custodia que no le copen la parada, los que están anti-Cristina y le caceroleen, etcétera. Y ya es una pelea, digamos, por el territorio y por la custodia de Cristina en este La Cámpora tiene una organización que se ve en el Senado cada vez que ella llega, que es, vos estás en la calle y de repente no ves a nadie y de repente aparece un grupo activo y muy organizado de gente que rodea y hace los cordones y todo el ingreso para garantizarle el ingreso a Cristina. Esta es la gente que está cuidando la casa de Cristina durante el día y por la noche y que solo se retira en el horario que Cristina quiere dormir. Esto está absolutamente organizado. Pablo, vos hablabas del video de la Cámpora, que era un video muy provocador. Y para ver el nivel de movilización que hay. El video está subido en las redes, en Twitter, hace 7 horas. Tiene 3.300 likes. ¿Qué significa eso? Nada. En términos de Twitter, 3.300 likes. Después de 7 horas de una producción muy bien hecha, es nada. Bien, veamos. Pero ni siquiera están poniendo like en un Twitter. Desde el Senado, ahí está Cristina en el balcón. Esto fue ayer. Ahí está, esto es el dron. Después de hablar. De ahí habló Cristina y se movilizó esa militancia. El lunes. Ahora fíjate esto, Rolo. Me cuenta alguien, nos están escribiendo gente que estuvo en aquella marcha de Alfonsín. Me dice, la de Alfonsín llegaba hasta el edificio de obras públicas desde el obelisco.
1 millón de personas y en ese momento nadie discutió que ese era el número. Tampoco había drones en aquella época, tampoco había un cálculo muy científico. Pero ¿hasta qué cuadra llegabas? Sí, pero Diego, nosotros llamábamos los cronistas a la policía para que calcularan y te decían, y más o menos, siempre fue ojímetro. Si hubo 1 millón o no, la verdad que es relativo. Lo que se recuerda es que fue la marcha que todos en democracia recordamos como la más multitudinaria. Lo que yo me preguntaba es, ¿cómo pasás de ese grupo que estaba en la puerta del Senado a 1 millón de personas? Porque la escala no te da, por más de un mes que tengas. No sé cuál es la aspiración. Lo que digo es para no quedarnos, pues si no estamos poroteando marchas que no sabemos, etcétera, ni siquiera están confirmadas, muy probables. Pero digo, ¿qué pasa con esa demostración de fuerza en la calle? ¿Y después qué, Nelson? Bueno, este es el problema, digamos, ¿no? Acá hay se genera un clima de violencia. Claro. Ese es un elemento muy importante para tener en cuenta y un fenómeno de sublevación institucional. ¿No? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, digamos, en cuanto a la gravedad del hecho, más allá de si son 10.000, 20.000, 50.000 o 1 millón. Aquí lo que se está generando es una situación que yo te diría casi insurreccional contra uno de los poderes estatuidos, ¿no es cierto? Porque la actitud, es decir, si la condenan a Cristina, ¿no? ¿Qué lío se va a armar? Es decir, nosotros no vamos a aceptar esto, ¿no? Y esto pone en juego, por eso el otro día te acordás que te decía yo, que la disyuntiva es mayor a justicia o corrupción, es corrupción o república. Pone en juego la esencia de la república, porque obviamente si hay una condena, ¿esto qué significa? Que tenemos una no aceptación de un fallo judicial y una ruptura de las normas del Estado. Eso es un elemento que violenta a la sociedad, que ocurre además paradojalmente con un gobierno que digamos, pertenece al mismo signo de gobierno. Habíamos visto antes que gobernaba la oposición e iba contra la oposición. Ahora es el mismo gobierno el que favorece una situación insurreccional contra los estados institucionales que debe proteger. Nelson, muchísimas gracias por tu participación. Pablo de León. Bueno, hay que estar atentos. En un ratito, en 20 minutos, va a estar Alberto Fernández aquí en vivo hablando en A Dos Voces. El tema del indulto que hablábamos inicialmente. Y el otro tema es el de la marcha. Hay que estar atento a lo que dice Alberto Fernández, pero también, como decíamos recién, a la reunión del PJ bonaerense mañana a las 12 horas en La Plata, que va a ser encabezada por Máximo Carlos Kirchner, que es el presidente del PJ bonaerense, una fuerza que estaba absolutamente desmovilizada. Allí habría definiciones. En esto que charlábamos, si va a haber una gran marcha, la fecha en principio es el 17 de octubre, o si se apuesta en temor a esta cuestión que discutíamos, de si se logra mover esa cantidad de gente a cuestiones focales. Por lo pronto, el PJ Capital cita a Parque Lezama el próximo sábado. Muy bien. Habíamos dicho que estábamos observando cómo instituciones públicas, estatales, se transformaban en partidarias y comunicaban institucionalmente en nombre de un partido. Bueno, desentendiéndose que es la universidad de todos o la facultad de todos. Lo contamos con la Facultad de Filosofía y Letras, que ayer se había pronunciado con todos los argumentos calcados, casi copy-paste, de lo que aduce Cristina, de la persecución, etcétera. Habíamos dicho y observado qué es lo que está pasando ahí en filosofía, por qué se suman tan cerradamente y no permiten la pluralidad. Cómo ocupan un lugar y un discurso que debería ser plural porque es público. Público no es de un partido. Está con nosotros Mariano Garreta, que es profesor de ética en filosofía. Formaste parte del consejo directivo también. Mariano, bienvenido. Gracias. Buenas noches. ¿Qué nos podés contar de cómo es este mecanismo? ¿Cuál es tu opinión sobre esta declaración o este comunicado de Filosofía y Letras? No, bueno, en general la gente no está tan enterada de cómo funciona el gobierno de la Universidad de Buenos Aires. Hay consejos directivos en cada facultad y hay un consejo superior. En cada caso, digamos, las mayorías pueden hacer declaraciones, son muy frecuentes las declaraciones. Esto fue una declaración de la mayoría que gobierna en este momento, que evidentemente tiene simpatías por el
digamos, por el kirchnerismo. Pero lo hace en nombre de la universidad. Claro, el problema es que para mí no representan ni a su misma lista, porque en su lista estoy seguro que hay profesores que no son kirchneristas o que siendo kirchneristas no están de acuerdo ni con la forma ni con el fondo, es decir, ni con que el consejo directivo saque una declaración, ni con el contenido de la declaración. Nosotros, como lista de minoría, la lista Convergencia, sacamos una pequeña, muy breve declaración diciendo que no apoyábamos esto y que razones similares a las que das vos, que no puede una institución pública salir partidariamente. Porque es lo que digamos, dijimos, ¿cómo puede ser que el gobierno y Alberto Fernández hable en nombre casi del gobierno y del Estado argentino apoyando, siendo un partido? Es como acá es lo mismo en miniatura, en la mamushka chiquitita, además, es la gente que es mayoría y ganó una lista, digamos, en filosofía, habla en nombre de la universidad. Y además Alberto podría haber salido como presidente del PJ a apoyar a Cristina sin ningún inconveniente. Pero, digo, tampoco les gustaría a la mayoría de la facultad que el Consejo Superior, donde son minoría, sacara un apoyo, por ejemplo, a los jueces o los fiscales. Estaría mal también. Pero realmente creo que se han perdido de algunas formas y no se corresponde, me parece, con el clima de la facultad, que es un clima... Pero cuando vos le decís, déjame imaginar una situación que no ocurrió ni sé si ocurrirá. ¿Cómo es que toman la voz de todos siendo una mayoría, pero no siendo toda la universidad? ¿Qué te contestarían? Bueno, en general puede haber habido un caso parecido en el pasado, se ha dado. Ellos creen que es una función del Consejo Directivo hacer estas declaraciones y por mayoría... Pero claro, yo insisto... Yo me acuerdo de Sandra Pita, perdóname la interrupción, que contaba esto que le pasaba en exactas. Se lo llevaban puestos. Y bueno, es que tienen la mayoría y es el tipo de cosas que no deberían decidirse mayoritariamente, porque no hay ninguna necesidad de hacer esa declaración. Sí, que hay que decidir qué hacer con los fondos de la facultad. Eso es decisiones que hay que tomar y si hay que votar en eso es perfectamente razonable. ¿Cómo nació esto? ¿Cómo nació la iniciativa? Digamos, yo fui consejero hasta la última gestión, no estuve en esa reunión del consejo, pero es muy normal que algún representante de graduados o de estudiantes o de profesores presente digamos, sobre tablas al final de las reuniones estas mociones y evidentemente ha obtenido el apoyo. Nuestra lista no lo apoyó. ¿Recordás algún episodio similar? Similar a este no, pero a veces hacen declaraciones que son muy generales y que tienen que ver con cuestiones internacionales, que pueden estar bien porque en general tiene sentido ese tipo de declaración cuando apelan a un consenso muy amplio de la comunidad y no implican desacuerdos tan profundos. ¿Meterse en la política de esta manera ha pasado? ¿Hablar a favor de una persona que está siendo enjuiciada por corrupción? Que yo recuerde, no. Es inédito. Es inédito para mí, sí, y no tiene ningún sentido. Y no creo, insisto, no creo que ni refleje a la completa mayoría de la lista, porque hay profesores muy diferentes en su pensamiento. En una lista, las listas no son políticas o partidas. En nuestra lista hay gente que es kirchnerista, hay gente que es comunista, que es de izquierda, de centro, liberal, y en la misma lista ellos pasa lo mismo. Entonces, yo te quiero llevar a algo en relación con esto, que es, siempre en la universidad se habló de política, siempre estabas cursando y entran del centro de estudiantes o de determinado partido y te cuentan una posición. Sí. Pero yo quiero dar un paso más y preguntarte si está modificada o sesgada la currícula de lo que se les enseña a los alumnos en una dirección partidaria. Yo creo que no, que en absoluto que hay libertad de cátedra como hubo siempre. Sí es cierto que ha crecido muchísimo la politización y es cierto que hay una suerte de hegemonía de ciertos sectores, pero yo no creo que eso se refleje en la cursada, ni en las materias, nada que se le parezca. Voy a usar una palabra, no sé si va a corresponder, pero ¿hay bullying a alguien como vos que por ahí no suscribe a las ideas hegemónicas? Voy a usar la palabra a propósito, hegemónicas, de Puan. No. Yo pienso que no, pero puede haber presiones informales. ¿Cómo va a ser mañana cuando entres a Puan? Presiones informales. No. Te vimos en TN, Mariano. Culturales. No, seguramente a mucha gente no le va a caer bien, por supuesto. Pero bueno, me parece que todos en el discurso al menos creemos en que la diversidad de puntos de vista es esencial para la facultad o para la universidad y realmente... Es una facultad donde hay mucha diversidad de puntos de vista. Está buenísimo y tranquilizador lo que contás, porque a veces lo que llega es la voz hegemónica.
Bueno, efectivamente, en Mar del Plata hace poco hubo una denuncia que lo sé porque me estuve ocupando de ese caso, donde claramente había ese bullying del que estabas hablando. Y el lunes, en el momento en que Cristina Fernández estaba hablando, en algunas universidades de La Plata separaron las clases y se pusieron por los altoparlantes la declaración de Cristina. Digamos, esto pasa en la Universidad Argentina. Bien, ahí eso no pasa en filosofía y letras. No. Bueno, o sea, en definitiva, vos lo pondrías dentro de los parámetros de cierta naturalidad del funcionamiento. ¿No te alerta que...? No, yo creo que está muy mal lo que pasó y que seguramente si el Consejo Superior tomara una posición parecida, apoyando, sería visto como una injerencia inadecuada. ¿Quién condenó de la UBA, de autoridad de la UBA esto? Yo escuché que alguien... El vicerrector. El vicerrector se iba a repudiar. Claro, es que y el rector también. Y el rector también. La UBA globalmente considerada no está en esta misma orientación política. Entonces ellos son una mayoría en filosofía, pero son una minoría en la UBA. Entonces, bien, mientras veamos, este es el comunicado, simplemente para ilustrar el comunicado de la Universidad de Buenos Aires, que dice cosas que yo, por supuesto... La Universidad de Buenos Aires siempre defenderá la pluralidad de ideas en el marco de los valores democráticos. Por ese motivo, la UBA no debe expedirse sobre temas político-partidarios ni judiciales. En ese sentido, el rectorado de la Universidad de Buenos Aires rechaza enérgicamente cualquier intento de incluir en medio de un proceso judicial y llama a respetar a las otras instituciones públicas y convivir con diferentes perspectivas y opiniones. Es genial tener un millennial en el equipo que lee sin anteojos desde lejos como Osvaldo. Sí. Gracias, Osvaldo. Es un lindo. Por tus cristalinos tan cristalinos. Muy bien. Ahora, ¿esto tiene alguna consecuencia en el mundo real? Que la UBA, desde el rectorado, repudie lo que hizo el Consejo de la Facultad de Filosofía. ¿Tiene alguna consecuencia? ¿O los alumnos de filosofía que no coinciden se la tienen que bancar y Lola? Y si no te gusta, estudia en otro lado. No tiene esa consecuencia. Es importante igual que el rectorado aclare la posición y es cierto que otras facultades tienen otras estructuras políticas, otras configuraciones políticas. Yo también doy clase en Derecho y es otro electorado, por así decirlo. Pero bueno, es una cosa importante. Pero es cierto que hay que admitir que se den estos pasos muestra que han cambiado algunas ideas que en otros contextos nunca hubiera pasado esto, pienso yo. Hay un cambio de la cultura política argentina que lleva un mayor antagonismo y a la idea de que se puede llevar el conflicto a niveles que no son adecuados. No, que el conflicto es parte de la política. El conflicto fundamental. Sí, bueno, es la idea de la CLO, de MUF. Bien, ahí está Alberto Fernández, que está llegando aquí a TN. Bien, ese es el estacionamiento que ustedes están viendo y va a bajar el presidente. Y va a ser interesante que responda muchas cuestiones. Hace rato que no habla en una entrevista tan importante y con tantas novedades. Cristina, la situación judicial, los recortes de presupuesto de Massa, la irrupción de Massa. Bueno, ¿cuántos temas? Ahí está el presidente Alberto Fernández, está Gabriela Cerruti también. Y están para colocarse micrófonos ya en un ratito, van a estar a dos voces. Yo creo que esta entrevista va a generar mucha expectativa, pues también va a generar reacciones dentro del kirchnerismo, el Instituto Patria. Están mirando, Imagínense, Sí, claro. bueno, Cristina verá TN un rato, o le cuentan. ¿Cómo Cristina es dijo la otra vez que ella mira TN, que mira a La Nación Más, así que ya está en su departamento, como veíamos antes. El presidente acompañado de la portavoz presidencial, que fue la que confirmó la presencia del presidente acá, que estuvo hoy a la mañana dando clases en la Facultad de Derecho, después en La Rosada y ahora acá ingresando a TN después de mucho tiempo. La última vez que si no mal no recuerdo, estuvo en La Rosca, pero no fue acá, sino en su despacho presidencial de la Casa Rosada. Y ahí está Clary a punto de maquillarla. Ahí está. Clarisa, es cierto. Bueno, es Alberto Fernández y pienso que va a dar mucho que hablar porque lo están mirando, van a evaluar las respuestas, la ciudadanía va a evaluar. Alberto Fernández quedó en un lugar extraño en la política argentina. Yo creo que no tiene demasiados antecedentes lo que ha ocurrido con la irrupción de Massa en una suerte de ministro de Economía, pero primer ministro y todos los reflectores sobre Sergio Massa. Es para mirar. Mariano, muchísimas gracias. Bueno, muy bien. En minutos, Alberto Fernández aquí en TN va
seguramente a contestar sobre los ejes más importantes de la actualidad. Seguramente se esperan respuestas con relación a la situación judicial de Cristina, a la economía, a la llegada de Massa en ese lugar tan importante, con tanta expectativa. Sí, porque Jessica. la última decisión que tenía que ver con la estrategia comunicacional del presidente era justamente no exponerlo ni en entrevistas, ir a lugares para hacer inauguraciones o actividades de gestión donde no tuviera discursos largos, con lo cual hace mucho que realmente no se sienta ante periodistas en un lugar que no está controlado, digamos, asume un riesgo un político cuando va a un lugar que se enfrenta a preguntas, distintas preguntas que le hacen los periodistas, con lo cual, bueno, tiene la presión también de que está al menos la cámpora o los que trabajan en comunicación del kirchnerismo esperando a ver qué es lo que dice Alberto Fernández, que habló con Cristina Kirchner en los últimos 2 días. Hubo comunicación telefónica y lo que se buscó instalar es que la relación está bien. Ahora, este retweet que acaba de hacer Cristina Kirchner justo cuando arrancábamos el programa, eso de las 8 de la noche, diciendo que ella no quiere ni indulto ni amnistía, sino justicia, es también anticipar un poco qué es lo que espera de esa entrevista si le llegan a preguntar eventualmente de la justicia, de una posibilidad de indulto para Cristina Kirchner. Es marcarle la cancha y es decirle, bueno, te vamos a estar mirando. Exactamente, hablaron el lunes, después de la exposición que hizo Cristina por las redes, y hablaron el martes nuevamente, no volvieron a hablar. Esta cuestión de una cumbre entre ellos está en duda porque obviamente antes de esto nosotros contábamos que habían roto prácticamente las comunicaciones. No, en realidad no habían hablado desde la última vez que se había nominado a Massa como ministro de Economía. Volvieron a hablar a partir de un llamado del presidente de la Nación. 2 conversaciones en la semana, no más que eso. Entonces es importante, como decía Jessica recién, que viene a hablar del tema del indulto cuando Cristina ya lo dijo. Desde gente muy cercana al presidente, dicen no va a haber ningún tipo de indulto, Cristina tiene que resolver las cuestiones en la justicia y de esa manera ella lo quiere hacer, con lo cual acá vuelve a haber esta cuestión de que no va a haber esta medida y sí también tiene que haber una definición del presidente respecto de la marcha, porque si el presidente dice una cosa, hay que ver qué dice Máximo mañana en la reunión del PJ bonaerense. Bien, eso es importante también, definiciones sobre la marcha que dicen se haría el 17 de octubre y reiteremos, porque lo que va a pasar mañana en el PJ bonaerense es importante. ¿Qué va a pasar? Primero hay una cuestión formal que tiene que ver con autoridades, que estaba eso ya previsto. Todos creen, porque de hecho hoy Máximo Kirchner ya tuvo reuniones con quienes están a cargo de la organización de esa marcha en la provincia de Buenos Aires, que son distintas organizaciones, no solo la Cámpora, que son las más incondicionales a Cristina Kirchner. Hoy hubo una primera previa a esa reunión y mañana se espera que haya algo más público, es decir, que después de esto, que es una reunión formal del PJ bonaerense, haya algún tipo de comunicado o quizá alguna declaración que le termine de dar forma para hacer esto algo institucional. El presidente, cada vez que le han preguntado sobre una marcha, una manifestación, él dice sí, está bien que se haga, digamos. No sería, más allá de lo que diga, una oposición para que esto se termine de realizar. Ahora, también hay mucha expectativa para saber cómo se posicionan los temas económicos, que son los que a la gente le interesan. El eje es económico también. Y ahí calibrar con Sergio Massa que hay una pelea de protagonismos. Es decir, Cristina Kirchner copó la escena, un poco lo obnubiló, para no decir mucho, a Sergio Massa, que hoy trató de plantear su propia agenda y ahora aparece el presidente. Claro, un presidente que estaba callado, que estaba, como decías, opacado por la hiperactividad, entre comillas, de Massa. Y claramente Massa también tiene que estar mirando esto, porque hay cuestiones. Recuerden que la otra vez dijo Alberto en un acto, vamos a llamar a una cumbre de empresarios y gremialistas para hacer un acuerdo por 60 días. ¿Pasó? Nada, absolutamente. Massa no dijo ni una palabra en ese sentido, con lo cual Massa también va a estar muy atento a qué definiciones va a dar el presidente, que obviamente va a defender la medida esta de la segmentación. Dice, seguramente va a decir con Martín, nosotros ya lo estábamos haciendo, pero el tema de si se juega con algunas definiciones que no están en el radar económico de Massa. Cosas que a uno se le van ocurriendo. Definición, ¿hay que ofrecerle o no un dólar diferenciado al campo? Claro, pues. Esas son las reservas del central. Bueno, nosotros no le vamos a armar la entrevista a nuestros compañeros, pero son cosas que a uno se le van ocurriendo porque son definiciones. Muy bien.
Nos despedimos nosotros, ahora sí está el presidente de la Nación en A Dos Voces. Hasta mañana.